Vale, pues estamos en el segundo taller, que es el de creatividad, y básicamente en este vamos a empezar un poco por la parte básica, que es entender esto del algoritmo, pero no centrándonos en consejos así aislados, sino en entender el general para que después vosotras sepáis discriminar lo que sí funciona de lo que no, o lo que importa de lo que no importa. Vamos a hablar de las personas y luego ya nos vamos a meter en materia y en toda la parte de cómo hacer ese contenido que enganche, pues que en general vamos a hablar de Reels, pero es verdad que también nos va a servir para aplicarlo en otro tipo de formatos, incluso en otras redes sociales. Pero bueno, nos vamos a centrar en títulos, en estructuras, en llamadas a la acción y en cómo revertir también todo esto de historias, y lo vamos a ver todo, la verdad que bastante práctico. Y nada, y al final pues consejos generales, y vamos a hablar también un poquitín de copy porque me puede a mí la de formación profesional, pero vamos, muy básico, o sea, de hecho va a ser copy, pero súper aplicable, checklist, etc. Y nada, lo único que os pido es que no os agobiéis al principio cuando se empieza a contar un montón de cosas, que luego irá cuadrando todo poco a poco, y de primeras os van a aparecer un millón de cosas, pero no significa ni que tengáis que entenderlas todas a la primera, ni que tengáis que usarlas todas a la vez, así que con calma. Y ahora vamos con las dudas. No, Mer, ¿estás muteada, no? Sí. Vale, pues si os parece, yo creo que está bien para retomar, antes de empezar con el taller 2, retomar un poquito el 1, ver las dudas generales que os han surgido, porque siempre son las mismas, porque al final lo que hay que entender aquí, que yo sé que algunas ya habéis hecho el clic de darle la vuelta a la tortilla, que no es el enfoque del producto, sino que es coger muy bien a ese cliente para cuando estemos comunicando, conectar con cada cliente en concreto y no hablar a todo el mundo. Por eso os he ido cerrando a un cliente para que empecemos a practicar con ese cliente, luego coger otro y demás. Y luego ya veremos cómo hacemos bolsas de contenido o bolsas de cliente para ir alternando y no hablarle siempre a un mismo tipo de cliente, pero hay que tener muy claro que vamos a por un tipo de cliente, que esto se explica mucho de decir, cuando viene alguien a la tienda, tú ya sabes qué edad tiene, cambias tu tono, pero cuando hablas en el mundo online parece que le tienes que hablar a todo el mundo, y no, lo que pasa es que a cada uno le captará un tipo de publicación que tú hagas y no podemos, y yo siempre os digo, a todo el mundo tendrías que tener un equipo como Amazon, pero de momento somos un equipo pequeñito y tenemos que seleccionar esos 3 y luego ya iremos ampliando. Me gusta que Silvia siente. No, porque ahí es súper importante que ya, aparte de que siempre hablamos de ese comentario y no sé qué, lo que tú decías de cuando alguien viene a la tienda es tener en mente que lo que hay detrás es esa persona de verdad, de carne y hueso, y cómo le hablamos a esa persona. Más allá de que sea mucho o varias, sino que es una persona. Vale, muy bien, sí que es una persona, eso también es importante. Pues nada, ¿quién quiere plasmar sus dudas? Porque son siempre útiles para el resto. Marta. A ver, mi duda tiene que ver, y esto lo hemos trabajado, Mer, pero bueno, siempre me quedo ahí todavía como dándole vueltas al tema de los pilares de contenido. Entonces, es como que, claro, cuando yo me pongo desde mi punto de vista de los conocimientos que aplico, digamos que tengo 3 técnicas que pongo en marcha. Pero cuando veo, por ejemplo, el tuyo, que veo que son áreas, digamos, en las que tú puedes ayudar al cliente, que no es exactamente lo mismo, es desde el otro punto de vista. Es como que me pierdo, o sea, si yo me pongo mis 3 pilares son terapia somática, ¿vale? Trabajando desde el sistema nervioso, el Kundalini Yoga y la ingeniería emocional. Esos son, digamos, mis 3 pilares de mi formación, o sea, de Vale. mis, ¿sabes? Claro, de mi expertise y de donde voy a tirar mis recursos, pero a la hora de hacerlo en pilares de contenido, ahí no lo veo, porque en el fondo lo que yo estoy ayudando es a una persona en concreto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es como Vale. que cuando Silvia, me pongo a pensar en pilares de contenido, me sale más bien hablar, pues decir, vale, pues temas de la relación, del apego, o temas de los límites, o hablar de, ¿sabes? O sea, como que me salen otras temáticas diferentes que no tienen tanto que ver con mis pilares como tal de formación, sino con claro, yo creo que esos esto es pilares muy amplio, que pero voy no. a dejar a Silvia que lo conteste en el sentido de que cada persona se lo puede organizar de una manera, porque ella nombró en un directo, y por eso quiero que lo conteste ella,
que a veces puedes hablar, uno de tus pilares puede ser el bienestar, aunque vendas otra cosa, ¿no? Entonces vamos a ver cómo ella nos dice de estructurar lo que es la que se dedica a esto más que yo. O sea, quiero decir, a lo que son pilares de contenido para crearlo y estructurarlo. Claro, yo creo que pilares de contenido es algo que se dice mucho, pero que luego la gente como que lo da mucho por hecho y los pilares de contenido no siempre son lo mismo, ni siempre se definen de la misma manera. Entonces hay gente que pone pilares de contenido por producto, pero hay gente que pone pilares de contenido por problemas que tiene la persona. Yo aquí un ejemplo que veo muy claro, por ejemplo, yo tengo una amiga que vende agendas, ¿vale? Pero ella, su concepto básico es el ikigai y el buscar tu propósito. Entonces, ¿qué pasa? Que su pilar de contenido no es la agenda. O sea, a lo mejor tiene un pilar de contenido que sí es, o sea, cada X tiempo muestra el producto, pero luego el otro es la gestión del tiempo y el otro es, pues, ese buscar tu propósito, ¿no? Entonces, son tres cosas que no van directamente relacionadas y hacen que incluso cuando tú quieres sacar un servicio nuevo, no significa que tengas que meter otro pilar de contenido, porque ella, por ejemplo, ha metido ahora otro servicio que son los retiros, pero como sus pilares iban en función de las personas a las que ella quería ayudar, le cuadraba igual. ¿Qué quiero decir con esto? Que luego también depende de lo que a ti te sea más sencillo. Es decir, si a ti te es más sencillo tener tus pilares, pues vale, yo sé hacer esto, esto y esto, y luego lo traduzco en cómo ayudar al cliente, perfecto. Si a ti te resulta más fácil encontrar el contenido por el tipo de cliente al que ayudas o el problema que tiene, perfecto también. O sea, depende un poco de cómo lo quieras enfocar. Al final los pilares de contenido tienen que ser una ayuda, no un problema. Entonces, tienen que ser una ayuda para que tú no te quedes sin ideas, porque siempre tengas claro de lo que vamos a hablar, y también para no divagar, porque hay veces que nos ponemos a hablar de muchísimas cosas y cada vez hablamos de una cosa y de repente nos damos cuenta de que se nos ha olvidado hablar de lo que habíamos dicho que era nuestra base. ¿Vale? Entonces, al final, son una guía, por un lado, para que no se nos olvide hablar de las cosas importantes y son una ayuda para no quedarnos sin ideas. Pero tienen que ir de la manera que a nosotros más nos ayude a luego crear el contenido. Entonces, con lo que tú te sientas más cómoda. O sea, no hay una ley. No sé si se entiende más o menos la idea. Te ha Perfecto, ayudado, gracias. Marta, ¿no? Sí, porque es que además como tengo tan trabajado el cliente y sus problemas, pues casi que voy por ahí, que es más Claro, sencillo. Porque es que en realidad mi problema estaba en que no sabía muy bien cómo casar mis tres áreas. O sea, Claro, ¿sabes? claro. Es como que lo estaba pensando desde mí, claro. Ese es el Claro, problema de tienes que ir siempre. al cliente, exacto. Y si Mm, mañana te haces un máster sobre Reiki, te va a valer igual, porque mm. estás solucionando el mismo tipo de problema al mismo tipo de cliente. claro. En tu caso, Marta, como tienes un cliente súper mega identificado, pues lo único que ya veréis que conforme vas como publicando y demás, ahí es cuando te empiezan a surgir esas ideas y demás. Pero sí, al final un poquito el resumen es que los pilares dependen, aun teniendo un mismo proyecto, puedes tener pilares distintos, que al final Claro, es un totalmente. poquito lo que trabajamos planetas y satélites, pero al final lo que hay que tener en cuenta es que el planeta es o terapia, o fisioterapeuta, o nutrición, y luego de ahí pueden colgar pilares, ¿no? Que se le puede llamar como temas dentro de tu planeta, que al final es lo que te va a diferenciar, porque por ejemplo, Liova decía, pues voy a hablar de esto, que es lo que me diferencia. Pues evidentemente, si cambia los pilares, va a cambiar la percepción que se tenga, aunque haga lo mismo, incluso aunque sea fisioterapeuta, osteópata infantil, pero como enfoque esos tres pilares de diferente manera va a ser totalmente distinto. Claro, exacto, justo. O sea, es que al final ese es el tema, que si hay competencia y los dos hacéis lo mismo, la diferenciación va a estar en cómo tú lo enfocas, cómo tú resuelves el problema, a qué tipo de cliente ayudas. O sea que, Claro, por ejemplo, Liova que decía, pues el tema, bueno, era más satélites, ¿no? Que también ahí es donde te diferencias, pero hablar de tema de adaptación del calzado, del movimiento, todas estas historias, pues seguramente haya otro que no hable de esto, pues ya te estás diferenciando claro, ahí. exacto. Al final te ven como especialista y la persona a la que le preocupa eso en concreto, pues va a ir a ti. A lo mejor a la que le preocupe otra cosa y hay otra persona, pues va a ir al otro, pero al final eso es bueno, entre comillas, ¿no? Sí. Y en el caso de Vero, lo digo porque, bueno, lo pregunto yo, como tiene producto, por si acaso no lo pregunta, porque sí quiero que se quede aquí. Claro, yo le comentaba que en pilares yo metería categorías de producto
como, ¿sabes? Más que categorías de producto, áreas, ¿no? Por ejemplo, área hogar, área cosmética, área ropa, ¿no? Todo esto y hay... Sí, ¿Tú lo enfocarías así diferente para una tienda que tiene muchos tipos de producto? claro, por eso digo que es que depende tanto, Sí. porque en este caso que tiene tantos productos y además es producto físico, igual sí que es más fácil ordenarlo por categorías. Más allá de que luego, pues, a ver, luego depende ya de la creatividad que le quieras meter, Claro, ¿no? o los Porque valores. a lo mejor hay gente que tiene una tienda de decoración y tiene muchos productos, pero se basa en consejos de decoración o de O ambiente. Feng Shui. O Feng Entonces, Shui. claro, es que eso ya tiene unos caminos interminables, pero bueno, yo creo que eso al final va surgiendo con el tiempo y de primeras lo más sencillo es organizarlo pues por categorías y que la persona sepa pues que le vas a contar cosas de hogar, cosas de tal y cosas de igual. Claro. En esto se me está ocurriendo que, por ejemplo, se me vienen 3 negocios diferentes a la cabeza. Claro, si es una tienda ecológica, claro, tú vas a hablar mucho del tema de o que es un alimento ecológico, o sea, incluso aunque vendas mucho más. O, por ejemplo, en Exacto. su caso, que es una tienda de producto económico, te puedes basar mucho en economía, precio, organización de Incluso la economía. en tips de ahorro, en tips de organización, en el negocio local, o sea, puedes tirar por muchos lados que engloban todo lo que venden, aunque Un venda pilar muchas puede ser cosas. potenciar el negocio local, por ejemplo. Por ejemplo, sí, de hecho estaba mirando antes y he puesto alguna cosa de eso y justo el hablar de por qué comprar en la tienda en la de tu casa, más allá de qué productos vendes, ¿no? O una tienda de decoración y estar súper enfocado en Feng Shui, solo hablar de Feng Shui y luego, claro, con eso tú ya vendes tus artículos de decoración Claro, como sí, segundo sí, plano, sí, pero en realidad estás vendiendo eso. Pero has claro. activado el audio. Sí, sí, lo he activado. No, por si tal. Es que no me ha ayudado la pregunta que has hecho, porque cuando he visto la corrección, claro, yo me he metido, me ha pasado más o menos como Marta. Para mí era un problema, pero cuando he puesto visibilidad, ¿no? Visibilidad era porque ahora mismo en la tienda no había ni Instagram ni nada. Vale, Pero ya he entendido cuando me has puesto lo del cole, la campaña escolar o las flores, ya he entendido que los pilares serían los productos o las familias, ¿no? Por categorías o claro. así. Y Ujú. ahí mi recomendación era empezar por hostelería, porque es un sector que conoces muy bien sus problemas, lo que les ocurre. Entonces, enfocar como tema de salida ese, por ejemplo, y ahí vas a identificar muy bien problemas, soluciones, incluso se te pueden ocurrir ideas de nuevos productos o servicios. Porque Vale. hay un pilar que he puesto como extra, porque es verdad que a veces analizando tanto los problemas no nos hemos dado cuenta que hay una necesidad. Que, por ejemplo, por eso también ha surgido este curso. ¿Sabes? Es como, claro, yo empiezo a hacer los pilares y me doy cuenta de que hay una necesidad. Hombre, los mejores productos nacen de ahí, eso está claro, está claro. ¿Te ayuda, Vero? Sí, sí, mucho, sí. Sí, sí, a mí Pero lo es más que eso, que, tal es darle forma a todo esto, que tengo muchas cosas en la cabeza y pues bueno, también me ha claro, al principio lo que has dicho Silvia, ¿no? Pues que, o tú me has dicho muchas veces, detrás del uno el dos, ¿no? claro, Pues ahora pues que este curso primero que me sirva cuando ya tenga la estructura, ya tenga, ya iremos creando y ya iremos. sí. Y luego pensar que no tienes que contarlo todo, o sea, no tienes que contarlo todo de primeras, no pasa nada, tú puedes ir contando las cosas con las que más cómoda te sientas contando y los pilares de contenido, o sea, es verdad que tú no puedes ir publicando cada día de una cosa y hacer lo que te dé la gana porque entonces a lo mejor el que te escucha dice qué es esto, pero no significa que no puedas cambiar. Que si a lo largo del tiempo tú ves, pues mira, yo ahora veo que me voy a enfocar en hablar mucho de negocio local porque veo que esto atrae o me voy a centrar en hostelería, pues no pasa nada, o sea, al final es cuestión de ir evolucionando. Tú también vas a ir viendo según vayas publicando, ¿no? Cómo va Ah, claro, funcionando. muy bien. Gracias. Súper. A ti. Vale, ¿más dudas por ahí? Sonia, Sonia, ¿tienes alguna duda? Tienes el audio quitado. No, bueno, hola, chao, sí, hola Silvia. Y como que entré hoy, todo el trabajo lo hice en las últimas horas y estaba un poco ahí perdida diciendo,
de dónde creo el imbuto, ¿no? Desde la macrobiótica que he llegado a lo del colesterol, porque es un problema que veo que, como pilar de contenido 1, porque veo que es un problema que recurrente me han presentado algunos pacientes. Entonces, de ahí, ahora yo me estoy apuntando preguntas, porque claro, para mí es empezar desde cero. Yo no, en Instagram no he puesto, hay nada. Claro. Entonces, para mí digo, ok, ¿cuál es el primer reel? ¿Qué tengo que poner en el primer reel? Yo decía, es cómo lo estructuro, cómo creo un Excel pues, tengo que estructurarlo en la cabeza. ¿Cuál es el primer Vale. reel? Tengo que poner el primer reel o con lo que sea. Claro, es verdad que ahora vamos a ver estructuras, pero no había caído yo en que creo que tengo por ahí una lista como de los 9 primeros reels que haría si empezara mi negocio. Exactamente. Entonces, no lo tenía en mente, pero lo busco y os lo subo para que tengáis como un por dónde empiezo. Pero me lo voy a apuntar. Lo apunto yo, Silvia, no te preocupes. Entonces, volviendo a lo que dijo Marta y lo que un poco dijo Vero, el pilar de contenido que es, yo he puesto el problema, llámalo pilar, que puede ser el colesterol, ¿no? Pues en este caso, que bueno, hemos dicho también la fertilidad o lo que sea con Mer. Si esto es mi primer, estoy en lo correcto, que esto es el pilar del contenido va a ser el tema sobre el cual se va a hablar bajo la macrobiótica. Vale, Ahí me he perdido. aquí, aquí, Sonia, al final la clave, la tabla empieza por a quién le vendes, ¿no? Entonces tú a quién le vendes has decidido que vas a empezar por quien tiene colesterol alto y quiere encontrar una solución diferente a los medicamentos. Genial. A partir de ahí, muy bien. Entonces, ¿tú qué me has escrito? Me has puesto. ¿Qué problema tiene tu avatar? Un problema de salud que su médico quiere solucionar con una pastilla de por vida. Vale, genial. Solución. Equilibra macronutrientes y macronutrientes. Baja la ingesta de alimentos con colesterol malo. Aprende a combinar bien los alimentos. Entonces es convirtiendo soluciones en contenidos. No todas las grasas son malas. Aprende cuál es la grasa saludable. Pues ahí ya tienes un contenido. Ahora, con lo que va a dar Silvia hoy, te va a ayudar a esas ideas que has puesto, cómo combinar alimentos para crear platos saludables, añadir a tus platos alimentos con micronutrientes que ayudan a bajar el colesterol alto es asociado a un peso corporal no saludable, vuelve a tu peso ideal. Esto, ahora ella con la clase que nos va a dar hoy, nos va a decir cómo crear a partir de aquí, pero tú ya tienes 1, 2, 3, 4, 5 ideas de contenido aquí. O sea, tú ahora mismo ya, aparte de los 9 reels que te presente Silvia, vas a tener, bueno, reels, publicaciones o lo que queráis, tú ya tienes aquí 5 ideas para plasmar de colesterol. Luego tú puedes abrir otro tipo de cliente, volver a hacer lo mismo y que te salgan más ideas. Yes. Okay. O sea, Claro, tú lo tienes que... dice contenido, que el contenido, como decía Silvia antes, puede dar vida a muchos reels. Quiero decir, Sí, claro. Esto, quiero decir, de un claro. punto puedes abrir. Sí, es la idea. O sea, de hecho, por ejemplo, o sea, si tú en tu Instagram, imaginemos que vas a hablar de macrobiota y luego vas a hablar dentro de macrobiota del colesterol, de fertilidad y de otra cosa, me lo invento. Esos son tus pilares. Ahora, luego de ahí tenemos que sacar de cada uno, eso es una araña. Exacto, una araña. Y ya de ahí es de donde sale todo. Pero incluso de una misma idea, misma explicación, contándola de manera distinta, nos salen varios reels. O sea, que hay veces que como no sé qué publicar, pues es que yo a veces me voy abajo, miro una publicación que hice y dije, yo creo que lo puedo contar de otra manera mejor. Y luego vuelvo a contar. Entiendo el punto, entonces. Sí. Todas las otras preguntas las tengo para el final. Porque... Vale, genial. ¿Iliova? La duda que tenía con los pilares ya se ha resuelto, que era un poco confirmar lo que había hecho y creo que sí, que voy a seguir así. Que era un poco a lo mejor, me pasaba como Marta, que en vez de enfocarme en las técnicas o lo que yo voy a hacer, me he enfocado en el problema que tiene en este caso los bebés, ¿no? Genial. Vale. Bueno, a mí me gusta más la opción del problema cuando hay problemas que son como muy evidentes e importantes para la gente, es como mucho más fácil tirarte ahí el contenido al final. Y además eso te lleva a que tu mente te lleve a hablar de sus problemas y sus soluciones y no de tus servicios, que si no es fácil caer ahí en la trampa. Muy bien, sí, es verdad.
¿Vale? Súper, pues nada, te voy a poner en vista hablante y nos das aquí tu Y os clase. comparto pantalla. Vale, compartes pantalla. Voy a ver qué tal se ve. Vale. A ver qué tal se ve si me lo voy cambiando. A ver, vista. Galería, sí, puedes compartir pantalla, ¿eh? No creo que haya ningún problema si no te lo cambio. Vale, vamos a ver. Uy, Sí, ya está aquí compartida. ¿Lo veis bien todas? Vale. vale. A ver, no sé si lo poner esto en pantalla completa. Bueno, así se ve bien, ¿no? Vale. Vamos a ver que os pongo aquí en pequeñito. Bueno, supongo que igual que en la sesión de MER, cualquier duda que tengáis, id apuntando y al final lo vemos todo lo que necesitéis, ¿vale? Bueno, voy a hablar de distintos temas. Cuando llegue a la parte de estructuras, he puesto algunas en la presentación para contaros un poco cómo va a ser esa parte de las estructuras, pero no las voy a explicar todas porque, como os comentaba antes, luego hago un vídeo porque si no esto sería eterno y os querríais morir aquí y no queremos eso. Entonces, engancha con tus reels, título estrella del día. Vale, empezamos por el algoritmo y cómo funciona el maldito algoritmo. El algoritmo no es un ente que piensa, no es un ente que nos odia, no. El algoritmo lo único que quiere es que los usuarios estén más tiempo en la aplicación para poder enseñarles más anuncios y poder ganar más dinero. Ya está. O sea, Instagram es un negocio, entonces tenemos que partir siempre de la base de que su objetivo es ganar dinero. Entonces, ¿cuándo nos va a querer Instagram? Pues cuando nosotros creemos reels y contenidos que hagan que el usuario pase más tiempo en la aplicación. No tiene más explicación. Entonces, cuando nos empiezan a decir los reels cortos funcionan mejor que los largos. No, lo que pasa es que es más fácil mantener la atención de alguien 6 segundos que mantenerla 45. Pero si nosotros hacemos un reel largo y la gente se queda viéndolo, Instagram va a decir, ostras, este contenido le interesa. Entonces, ¿qué va a hacer Instagram? Que la siguiente vez que subamos un vídeo lo va a volver a enseñar. Y así sucesivamente, igual que si el vídeo lo publicamos y lo ven 10 personas y lo ven entero, va a decir, ostras, esto está interesante, la gente nos está saliendo de la aplicación, se lo voy a enseñar a más gente. Y así es básicamente cómo funciona. Ahora, otro problema que tenemos que tener en cuenta es que Instagram funciona mal. O sea, Instagram está intentando copiar a TikTok y Instagram funciona mal porque añade funcionalidades sin haberlas testado y sin que estén funcionando bien. Entonces, a veces pasan cosas extrañas. Que un reel sea bueno no nos asegura que se enseñe mucho porque digamos que están aprendiendo. Entonces, no nos desesperemos si hay veces que de repente hacemos un contenido que pensamos que es la bomba y no funciona, porque puede pasar y pasa. O sea, de hecho, hay veces que hay fallos, que las visualizaciones se quedan a cero, etc. Entonces, también tenéis que tener en cuenta eso para no desesperaros. Ahora, esto no significa que no haya tendencias. Es decir, si vosotras subís varios contenidos y todos los reels de un tipo, por lo general, quitando excepciones, tienen más visualizaciones que otros, pues ya sabéis lo que está funcionando mejor o peor, ¿vale? Pero a veces falla y es lo que hay, no nos desesperemos, ¿vale? TikTok funciona mucho mejor, es así, pero... Vale. Entonces, bueno, esto es el resumen, ¿no? Más tiempo de visualización, más anuncios puede poner Instagram, más dinero gana, más alcance nos da los... Fin. Vale, entonces por un lado tenemos el algoritmo y por otro lado tenemos las personas. Y normalmente lo que le gusta al algoritmo es lo que le gusta a las personas, por lo que decimos, de que al final Instagram te enseña lo que te interesa. Entonces no son cosas que vayan separadas, van de la mano. ¿Qué pasa con las personas? Lo que ya comentábamos en el anterior directo. Una persona no está entrando en Instagram normalmente a aprender algo o a comprar algo. Entran a entretenerse, entran porque se aburren, porque están en el sofá viendo una película y hay anuncios, o hay una escena que no les gusta, o porque están en el metro yendo a no sé dónde. Entonces, ni tienes toda su atención por lo general, ni entran a aprender cosas y a que les des una clase de matemáticas, ¿vale? Entonces, tenemos que entretener. Ahora, no significa que no estén dispuestas a aprender o a comprar. O sea, una cosa es que no entren a eso y otra cosa es que no puedan hacerlo. Pero para eso tenemos que pasar por la parte de entretener y de contar algo interesante. Y es súper importante entender que el tiempo de atención es bajísimo. O sea,
cuando una persona empieza a ver nuestro contenido tenemos 3 segundos. Y sobre todo cuando hablamos de Reels, porque cuando tú estás en historias o así, pues bueno, puede que te esté escuchando gente que ya te conoce, entonces ya sabe que le interesa lo que le vas a contar. Pero cuando tú estás publicando un Reel que va a llegar a mucha gente que no te está siguiendo, si no les interesan los primeros 3 segundos, van a hacer scroll. O sea, incluso si les interesa, van a hacer scroll. Pero si no les interesa, pues ya lo hemos perdido todo. Entonces, por eso es súper importante esos primeros segundos. No podemos enrollarnos al principio. O sea, no nos da tiempo a decir buenos días. ¿Vale? Bueno, pues esto tenemos que tener en cuenta que es una persona que no nos está prestando atención, que consume contenidos, o sea, no está en Instagram, por ejemplo, si nosotros tenemos un Instagram de nutrición, esa persona probablemente no está en Instagram consumiendo contenido de nutrición. Igual de repente le sale un vídeo de gatitos y luego le sale un vídeo de perritos y luego le salimos nosotros, ¿vale? Esto lo explico simplemente porque hay veces que nos ponemos como a publicar y hacer cosas y no estamos pensando en esa persona de verdad. O sea, es que podéis pensar vosotras mismas en vuestro sofá qué hacéis, o los hijos o los primos, o cuando vais en el metro, mirar a la gente lo que hace. Es que dices, ostras, claro, es que yo estoy pretendiendo que me hagan caso en este contexto, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Voy a empezar por la parte un poquito más teórica, que son las bases del copywriting, que esto nos va a servir tanto si queremos escribir texto para un carrusel, por ejemplo, como para escribir el guión de nuestro reel, como para, en realidad, cualquier contenido, para las descripciones, para cualquier cosa que queráis escribir o decir. Entonces, bueno, os sirve así como en general. Aquí os he dejado un pequeño ejercicio para quien lo quiera hacer. No es obligatorio, pero viene bien, sobre todo de cara a si en algún momento vais a delegar el que os lleven Instagram o cosas así, pues que esto esté claro, ¿no? Y es un poco pues definir cómo es tu voz en 3 adjetivos, pues si es formal, si es coloquial, si es divertida, si, yo qué sé, hay marcas que dicen palabrotas o hay otras que son súper dulces, ¿no? Entonces no es lo mismo ser la Barbie que ser... Entonces definir un poco eso, cómo saludas, cómo te despides, palabras y expresiones que usas y otras que nunca usarías, a la voz de quién se parecería a tu marca si fuese una persona, pues un personaje, un actor, cualquier cosa que se os ocurra. Y si tuvieses una relación con el cliente, y esta pregunta es importante, ¿cuál sería? Si sería una relación de amistad, si seríais como familia, si serías como una profesora o una mentora. Es importante tener claro esto para saber en qué tono vamos a hablar a esa persona, ¿vale? Y ahora, cosas prácticas. Vamos a intentar evitar cosas como la inseguridad. Creo, tal vez, a lo mejor, no. Si tú estás contando algo es porque estás segura de ello, así que esto nos lo tenemos que quitar de encima. Cuesta muchísimo, a mí me cuesta un montón, pues porque al final siempre te entra como la inseguridad, pero joder, si sabes de lo que estás hablando, ni creo, ni tal vez, ni a lo mejor. O sea, es así y punto, ¿vale? A ver, salvo casos concretos, obviamente. Luego, términos genéricos, es decir, te voy a contar 3 cosas, te voy a contar algo, no, vamos a usar cosas concretas, 3 historias, 3 ingredientes, 3, ¿vale? Vamos a concretar. Y luego, adjetivos del tipo de, esto es muy bueno, es el mejor remedio, o es súper, o sea, como intentar agrandarnos con esas palabras, hay veces que es como darnos un poco de autobombo y hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Y cosas a tener en cuenta, cualquier texto que escribamos, cualquier reel que vayamos a hacer. Primero, un solo objetivo. En cada reel tenemos un solo objetivo, que nos sigan, que comenten, que se vayan a la web a comprar o que lo que sea, pero solo un objetivo. Es igual que si mandamos un email, solo deberíamos de tener un objetivo, ¿vale? Para cualquier comunicación que hagamos. Porque las personas nos dispersamos muchísimo. Entonces, si ya nos dispersamos de por sí y tenemos 40 estímulos y yo te digo que hagas 7 cosas, no vas a hacer ninguna. Entonces, uno por uno. El poder del tú. Yo sé que cuando publicamos en Instagram pensamos que detrás hay mucha gente, pero la persona que te ve está sola en su casa. Entonces, a mí, háblame a mí. No me hables a
una masa vosotros. Hola, chicos, pues háblame a mí, que yo estoy sola en mi casa. Entonces vas a conectar muchísimo más con alguien que te interpela a ti directamente que está hablando en general a todo el mundo. Lenguaje conversacional. No sé por qué nos pasa que nos ponemos a escribir y de repente nos sale como el Shakespeare este que tenemos aquí dentro y parecemos, érase una vez. Queridísimo amigo. No, o sea, a ver. Vamos a pensar en cómo hablamos cuando estamos hablando con esa persona. Cuando estás hablando con un paciente, cuando viene un cliente a la tienda, escúchate a ti misma, o sea, qué palabras utilizas, qué expresiones usas y utiliza las mismas. No tienes por qué ponerte más seria, no te resta autoridad hablar en lenguaje conversacional, que es una cosa que sobre todo lo veo mucho con temas así, temas médicos, tal, que es como, no, es que yo tengo que hablar súper serio y es como, ya, bueno, pero a lo mejor lo que necesitas es transmitir confianza, ¿no? Y hablarle igual que hablas a ese cliente cuando le tienes delante. Entonces vamos a intentar eso. Si no, sale grabaros audios, porque hay veces que al escribir no hay manera, entonces yo digo, pues grábate un audio contándolo, aunque luego lo edites y lo escribas bien. Pero al grabarte el audio ya por lo menos ves qué palabras utilizas cuando hablas, que no son las que usas cuando escribes. Lenguaje positivo. Por lo general, es mejor hablar de las cosas buenas que de las cosas malas. Es mejor hablar de a qué te voy a ayudar que no hablarte de que es que el colesterol te puede matar. Pues lo que pasa cuando, a ver, que es verdad que a veces se usan estas cosas. O sea, de hecho hay muchas marcas de cremas que te hablan de que te van a salir arrugas. Pero es mucho mejor hablar en positivo por dos cosas. Primera, porque cuando hablas en negativo pones en alerta a la persona y alguien en alerta va a comprar menos y le vas a caer peor. Y segundo, porque yo soy de la opinión de que no hay que generar ansiedad para vender, y estos son más principios y podéis aplicarlo, ¿no? Ahí ya cada uno es una cuestión personal, ¿vale? Pero a mí no me gusta. Luego, siempre que podamos utilizar verbos en lugar de adjetivos, los verbos tienen mucho más peso, ¿vale? O sea, es mejor definir las cosas por una acción, por ejemplo, a ver si, bueno, ahora vengo con el ejemplo, ¿no? Pero no es lo mismo decir correr rapidísimo que correr, bueno, es que esto es más para la concreción. Bueno, ahora pienso un ejemplo, pero vale. Preguntas afirmativas, bueno, preguntas en general, cuando haces una pregunta a una persona y se la responde en su mente, como que ya estás captando su atención porque estás en cierto modo iniciando una conversación aunque la otra persona esté contestando hacia adentro. Crear imágenes mentales es un poco al final describir con detalle. Si tú vas a explicarle a una persona qué beneficio va a tener cuando empieza a trabajar contigo, descríbeselo con detalle. Es decir, pues te vas a encontrar con mucha más energía, puedes decir eso, o puedes decir que te vas a poder ir a correr con tu hijo al parque. En la segunda tú te estás imaginando algo, en la primera no. Que esto también, mira, esto también me viene al hilo de objetivos, ¿no? Voy a estar mucho más enérgico. No es lo mismo que voy a poderme ir a correr al parque, porque con lo segundo estoy poniéndome en esa situación y me estás llegando muchísimo más. ¿Vale? Y por último, beneficios en lugar de características. Es decir, si esta bebida lleva ginseng, a mí cuéntame que me va a activar y me va a despertar para estudiar el examen, que es lo que me interesa. No si lleva ginseng o lleva... Que luego puedes usar la característica, la puedes usar como para reforzar, es decir, para darte credibilidad. Si yo te digo que esto es milagroso, pues luego a lo mejor te tengo que explicar por qué, ¿no? Si te digo que vas a conseguir esto, pues te explico por qué detrás. Pero no nos olvidemos del beneficio, que al final es lo que interesa. Silvia, se ha ido un poquito el sonido. Oh, a ver. ¿Ahora me escucháis bien? Sí, solo se ha ido ahí un poquito, no sé. Vale. Bueno, si algo no se escucha bien en algún momento, me paráis y repito. Vale. Y ahora ya sí, vamos con la parte más práctica. Aunque todo lo anterior en realidad es práctico y hay que ir asimilándolo poco a poco, pero vamos con la parte interesante. En cada reel vamos a necesitar tener claro el gancho, o sea, el título, tenemos 3 segundos, recordemos, la estructura,
es importante que en cada publicación vamos a transmitir una sola idea. O sea, no queramos contar muchísimas cosas de una vez, ¿vale? Queremos contar solo una cosa. Transmitir es como una idea ganadora, ¿no? Cuando la persona termine de ver esto, ¿con qué quiero que se quede? ¿Qué quiero que haya entendido? El CTA, siempre tenemos que hacer una llamada a la acción que va a coincidir con el objetivo que teníamos con nuestro reel, es decir, si nuestro objetivo es obtener seguidores, pues vamos a decirles que nos sigan. Si nuestro objetivo era vender, pues vamos a decirles que comenten para reservar una asesoría o que vayan a la web o lo que corresponda en cada caso. Las llamadas a la acción a veces parecen una tontería porque dices, bueno, pero es que no lo van a hacer porque yo se lo diga. Bueno, es más probable que alguien haga algo si se lo dices que si no se lo dices. Siempre pongo el mismo ejemplo. Si vas a un restaurante y te dicen que dejes una reseña, la dejas. Si no, probablemente se te olvide. Y bueno, y por último tendremos la parte de compartir en historias, que ya veis que todo el mundo comparte lo que sube en historias, pero compartirlo así directamente no es muy buena idea, porque de hecho a Instagram no le gusta. Entonces, ganchos. Vale. Aquí os cuento por qué de títulos os he puesto un porrón de cosas. Entonces, vamos a dividir. Primero yo os voy a contar todos estos ganchos que no son estructuras de copiar y pegar como tal, sino que os las voy a ir explicando una por una. Y luego, aparte de esto, tenéis las 25 estructuras. ¿Vale? Entonces, empiezo por los ganchos y luego llego a las estructuras. Los ganchos son, digamos, el tipo de cosas sobre las que podéis hablar o que podéis contar para parar a la persona y que le van a interesar a la persona independientemente de la temática sobre la que hablemos. Por ejemplo, el gancho cotilla. Si nosotros hablamos, aunque estemos hablando de un tema nuestro, hablamos sobre algo relacionado con los intereses del cliente ideal, con tendencias, con noticias de actualidad, lo van a percibir como cercano. Es como cuando pasa algo en la calle de al lado, no es lo mismo que si pasa en Argentina, ¿no? Nos interesa porque nos toca. Por eso tienen tanto tirón cosas como el truco de belleza de la Rosalía que puedes probar en casa. ¿Cuál es el plan de verano más inesperado de Shakira? Y a lo mejor yo te voy a hablar de yoga o de meditación, pero este tipo de cosas se enganchan. Por eso yo en mis reels pues muchas veces a lo mejor hablo de el marketing de Starbucks o de una noticia que ha salido ese día, porque al final cuando lo percibimos como algo cercano siempre estamos ahí como cotilleando, ¿no? Somos así, una vieja que también por eso funciona también salir nosotras y hablar de nosotras. Entonces esto funciona bastante. Por eso es tan importante lo de pensar que al otro lado hay una persona real y todo su contexto, porque al final a lo mejor si tú estás vendiendo a chavales de 25 años, a lo mejor se lo relacionas con Mbappé, pero dependiendo del público no va a tener unos intereses u otros, y si tu público es muy amplio, pues habrá temas que estén en actualidad total y le interesen a todo el mundo. Uy. De vuelta al principio. Vale. El hoyo. Esto es un poco como crear mucho misterio alrededor de algo, ¿no? Voy a contarte un secreto sobre la celulitis que seguro que ninguna marca de cremas te ha contado. Entonces tienes que ir manteniendo la curiosidad todo el reel. O voy a contarte la historia de cómo casi acabo en la cárcel porque me pasó no sé qué, que luego a lo mejor era una tontería de haber robado un paquete de chicles. Pues, pero bueno, tú luego ya lo enlazas con una moraleja y para contar algo de tu producto, de tu servicio, de tu negocio y funciona muy bien. Vale, el negativo. Este a mí no me gusta mucho por lo de la negatividad, pero funciona bien. Que es hablarle a su cliente de lo que se está perdiendo, de por qué no está consiguiendo sus objetivos. Y lo bueno de esto es que nos ayuda a mostrar nuestra diferenciación. Es decir, es imposible que te libres de la ansiedad si sigues haciendo esto, seguirás hinchada si sigues tomando estos alimentos. O lo típico de nunca vas a adelgazar si sigues haciendo este tipo de dietas. ¿Qué estás diciendo ahí? Que lo que tú ofreces es diferente. Ese ejemplo no me gusta, ¿vale? Pero es que son como los más típicos. Pero al final es eso, es como, oye, que sí, que ya sé que estás probando cosas para solucionar tu problema, pero es que te estás dejando esto, que es lo que yo te puedo ofrecer.
Vale. Conexiones discordantes. Este me parece el más divertido, aunque también es el más difícil de que se nos ocurra algo, pero es muy interesante. Y es cuando hablamos de dos cosas que parece que no tienen nada que ver, pero somos capaces de relacionarlos ya sea a través de una metáfora, de una historia, entonces generamos mucha curiosidad. Por ejemplo, ¿qué tiene que ver un árbol con tu dolor de espalda? Y ya ahí cuentas lo que a ti te parezca, ¿no? Bueno, no puedo preguntar que estamos en mute, pero bueno, es la foto de Amanece que no es poco. Si no la habéis visto, me parece una película graciosísima en la que nacen hombres de la tierra. Entonces, bueno, es un poco eso, que se te ocurra algo curioso con lo que relacionar, ¿no? ¿Qué tienen que ver los negocios con Tinder? Pues ya pinchas solo por curiosidad de a ver cómo acaba esta historia. O sea, tened en cuenta que todo esto que yo os estoy contando es como la parte más superficial del contenido, el cómo enganchar, porque luego lo importante es que lo que vosotras contéis sea verdaderamente interesante y válido, porque al final vuestro conocimiento es lo que va a ser diferencial, pero esto es como esa superficie que os va a servir para que os escuchen cuando contéis eso que tenéis que decir. Te reto, y más si somos españoles. O sea, nos encanta que nos hagan concursos, juegos, adivinanzas, retos de todo tipo y funciona mucho mejor que hacer un sorteo o un descuento sin más. ¿Por qué? Si nosotros somos capaces de crear un juego o alguna dinámica así sencilla en Instagram y que la gente se pique, ya no van a jugar por el premio, van a jugar porque les apetece, ¿no? Entonces va a aumentar nuestra interacción si somos capaces de montarlo bien. Si de premio damos, por ejemplo, vales de descuento, vamos a aumentar las ventas, porque no es lo mismo tú anunciar un descuento del 10% para todo el mundo que decir, no, es que para los 10 que ganen el juego les voy a dar un 10%, porque tú ya tienes la sensación de que te lo has ganado, de que has hecho un esfuerzo para conseguir ese descuento. ¿Cómo no lo vas a usar? ¿No? Que es lo mismo que hace H&M, por ejemplo. Bueno, no es un juego, pero si tú llevas una bolsa llena de ropa para que la reciclen y no sé qué, te dan un vale de descuento. ¿Qué están haciendo? Que tú sientas que has hecho un esfuerzo para conseguir esos 5 euros de descuento y compres. Está claro. Entonces esto viene muy bien para lanzar algún producto o servicio nuevo o incluso en cualquier momento. Ahora, tienen que ser sencillos, tienen que ser fáciles y tienen que ser divertidos. No podemos complicarle la vida a la gente porque somos la ley del mínimo esfuerzo. Yo os pongo ejemplo, el que mejor me ha funcionado a mí, que me quintuplicó las visualizaciones de las historias, fue un juego que hice de encontrar emoticonos. O sea, tal cual, subía historias, le ponía un emoticono y era venga, a ver quién nos encuentra a todos a la primera. Y os juro que tenía la bandeja de entrada a reventar. Y era una tontería, pero tiene que ser algo divertido. De hecho, hay mucha gente que incluso te escribe y te dice, no, si yo no quiero el premio. Pero es que es divertidísimo esto. Entonces, es que hemos venido a las redes sociales a jugar. O sea, no estamos en clase, estamos, pues eso, jugando. Entonces, cuanto más creativo, pues mejor. Vale. Sorpresa, este es muy fácil. Este es simplemente como hacer algo que llame la atención de primera, como, cuidado, o para un momento, como hacer algo muy llamativo en la pantalla de primeros para que paren y luego ya le cuentas lo que quieres. No tiene más. Vale, regla del 3, 7, 9. Cuando pongamos enumeraciones, consejos, cosas de estas, los números pares suelen atraer bastante menos. Y luego también para el final de los precios, bueno, hay estudios de que como que estos números atraen más al cerebro humano. ¿Verdad o mentira? No lo sé, pero se supone que sí, ¿vale? Que lo han probado con mucha gente y tal, y que son como los números que más atraen. Igual que el color naranja del botón de Amazon, que es naranja porque se supone que es el botón que más atrae para darle a comprar, por si no lo sabes. Vale, preguntas. Esto os lo he comentado antes. Si consigues que alguien te responda hacia adentro, ya has conectado y tienes un poco más de esa atención. Y en una red social en la que no tenemos la atención de alguien, viene muy bien que consigamos, ¿no?, enganchar un poquito. Entonces, pues, ¿trabajas todo el día sentado? Ya se responde, sí, a ver de qué va esto. A veces te encuentras en posturas extrañas, te duele el estómago en épocas de mucho estrés. ¿Sabes diferenciar cuando tienes estrés de cuando tienes ansiedad? Y sobre todo, si vas mucho al problema, vas a conseguir también que se queden escuchando, ¿no?
Entonces, hidratos por la noche no, ¿verdad? O cosas así más controvertidas, bueno, un poco lo que se ocurra, pero en forma de pregunta genera esa respuesta. No sé. Vale. Historias. A las personas nos gusta escuchar historias y sabemos contarlas muy bien. Y lo que pasa es que luego a veces cuando lo vamos a hacer para una marca o para tal, como que se nos olvida, pero pues, nosotros llegamos y le decimos a nuestra amiga, no sabes lo que me pasó el otro día, es que fui a no sé dónde y entonces normalmente hay un problema, hay una solución, o no sé. Pues esto es un poco introducirlo de la misma manera, ¿no? Había una vez, el otro día me pasó algo, en el año no sé cuántos, quiero contarte la historia de esto. Es un poco la idea. Y entonces aquí pues podéis contar historias de todo tipo. Que bueno, esto en realidad son más ideas de contenido que ganchos, porque es que me puede a mí. Pero bueno. ¿Quién eres y cómo has llegado hasta aquí? Los valores de tu marca en acción en la vida real con situaciones y problemas concretos, es decir, cómo resolviste un problema con un cliente. O sea, tú no me hables de honestidad, tú dime qué verdad le contaste a un cliente aunque te iba a perjudicar, ¿no? Entonces, las historias sirven mucho para eso. Momentos de aprendizaje, de evolución del negocio, de mostrar, por ejemplo, debilidades, que siempre conecta mucho con la gente. Historias metafóricas, hacer comparaciones para explicar conceptos, historias de los clientes, que muchas veces nos limitamos a poner comentarios de los clientes y a veces que tiene mucho más sentido contar una historia, ¿no? De, joder, esta persona llegó con este problema y entonces hicimos esto, pero había este otro problema y al final conseguimos este resultado, contarlo en forma de historia, experiencias personales, bueno, un poco de todo podéis hacer con historias, pero sí que es un recurso muy interesante, la verdad. Que todo esto podéis usarlo también en las propias stories de Instagram, no solo en Reel. Bueno, enemigo común. Esto es un recurso que lo usan y muy mal los políticos. Es lo típico de cuando llegan los de, no sé, es que no quiero ni poner ejemplos, pero bueno, llegan unos y dicen que la inmigración es, todos nuestros problemas de paro son por la inmigración. Pues eso es un enemigo común. Lo que pasa es que podemos llevarlo a algo un poquito más mejor, ¿no? Más ético y moral. Entonces, por ejemplo, seguro que conocéis a Carlos Ríos. Carlos Ríos fue ¿A quién? a Carlos Ríos, el del Real Fooding, un señor. Vale, el enemigo común de ese señor y toda su comunidad son los ultraprocesados. Y él está en eso, ¿no? Entonces, al final, dos personas con un mismo enemigo se convierten en amigas. Entonces, ¿cuál es nuestro enemigo? Es la pregunta. Pues nuestro enemigo son los alimentos con ciertos componentes que dañan a la macrobiota. O nuestro enemigo son las malas posturas en el colegio. O nuestro enemigo, o sea, como que podemos buscar como ese enemigo común del que hablemos habitualmente y sea como un guiño hacia nuestros seguidores. O sea, como, joder, ya estamos con esto. Como que la unión hace la fuerza, entonces es una manera de conectar. Vale. Regla del 2. Vale, esta a mí me gusta mucho y me parece muy interesante para que la gente te escuche, sobre todo cuando es un reel un poquito más largo, ¿vale? Básicamente consiste en que yo te voy a dar dos consejos y el segundo es el mejor, entonces te tienes que quedar a escuchar el segundo. Entonces, obviamente, pues introducimos el reel, damos el primero y se van a quedar hasta escuchar el segundo porque les has generado esa curiosidad. Sí, obviamente el principio es lo suficientemente potente y le interesa, pues si tú le estás hablando de que le vas a dar dos consejos para un problema, pues le tiene que interesar ese problema, claro. Pero es un poco, o te voy a dar dos noticias, una mala y una buena. Entonces le das la mala, que es, no vas a conseguir tu objetivo porque tal, y luego le das la buena. Entonces lo que estamos consiguiendo es que se queden hasta el final. Puede ser la regla del 2, del 3 o de lo que nos dé la gana. El tema es decirle a la persona, oye, que es que esto te lo voy a contar luego. Entonces ya se quedan escuchando. Tampoco ser muy pesado. No nos vamos a poner a hablar en el minuto. Vale. No se oye. ¿No se me oye ahora? Es que a veces se va, no sé. Pues.
Vale, pues me estaba yendo bien toda la mañana, pero bueno. Vale, ¿lo de la regla del 2 se ha entendido? ¿Hacerme así? Vale, perfecto. Vale. Acción. Pues, básicamente decirle a la persona que haga algo para conseguir su objetivo. Es empezar por, haz esto si quieres conseguir, reducir tu colesterol. Ya, como hemos hablado antes de esto, me he quedado con... prueba este ejercicio para no sé qué. Podría ser algo como compra en comercio local si quieres que te atienda una persona. Cosas así. Es empezar por una acción como haz esto si quieres esto, ¿vale? Y luego ya puede venir toda la explicación de esto. Y ahora sí, estructuras. Después de todo esto. O sea, por eso os decía que hay como muchas cosas, pero no tenéis que usarlas todas. Porque dependiendo de vuestro negocio, del contenido que queráis hacer, de vuestra personalidad, pues vais a decir, esto me cuadra más, esto me cuadra menos. Entonces, tenéis opciones de todo tipo, ¿vale? Para que después vayáis eligiendo. Hay gente que siempre usa la misma estructura porque es la que le funciona y ya está, no pasa nada. Pero bueno, al principio sí que viene bien ir probando varios, a ver qué funciona y con qué estéis más cómodas. El tipo de estructuras que yo os he dejado de varias maneras, ¿vale? Pero era muy importante que tuvierais trabajado el tema beneficios, objeciones y todo eso, porque la mayoría de estructuras giran en torno a esto. Por ejemplo, beneficio más objeción del cliente más periodo de tiempo. Inicia tu proyecto sin inversión inicial en 30 días. Estas sí que son estructuras que si tenéis claro el beneficio, la objeción y el periodo de tiempo, no tenéis ni que pensar. Entonces ese momento de me enfrento a tengo que empezar esto y no sé por dónde empezar, pues esta es como la forma más fácil, que luego seguramente pues os vayáis soltando y lo vayáis haciendo un poco más de manera automática, pero os va a ayudar un montón y también a no enrollaros, a ser como conciso. Acción más periodo de tiempo más beneficio. Aprende 5 técnicas Montessori en 5 minutos y fomenta el desarrollo de tu proyecto. Producto, servicio, cliente ideal, beneficio. Mochilas para mamis con prisa que quieren llevar la merienda sin miedo a que se derrame. Bueno, el sin miedo a que se derrame ya sería una objeción, que no he venido arriba con eso. Pero bueno, se entiende más o menos hacerme así el concepto de cómo funcionan las estructuras. Luego os voy a grabar un vídeo explicando un poco todas, por si hay alguna cosa que... A ver, tampoco hay mucho que explicar, pero bueno, por si acaso. Luego os grabo el vídeo con todas. Uy, a ver. Vale. Hasta aquí tenemos los títulos, que hemos dicho que es la parte más importante, porque si no, no van a escuchar el resto. O sea, obviamente el resto tiene que estar bien, pero si fallamos en el título, pues ya nos quedamos ahí. Ahora, vamos con la estructura de lo que es el cuerpo del reel, ¿vale? Yo la mayoría de estructuras las he pensado como para, o las suelo hacer, ¿no? Para un reel hablado. He puesto algunas que servirían perfectas para un vídeo de fondo con texto, pero es verdad que luego todo es adaptable, porque a lo mejor si queremos hacer un reel que solo sea como con el texto de fondo, pues a lo mejor podemos usar la misma estructura, lo que pasa es que acortar un poco. Entonces, en ese sentido, pues es flexible. La misma estructura, pero ¿qué has dicho? Pero acortarla, o sea, si Cortarla. no vamos a hacer un reel hablado y a lo mejor vamos a hacer pues eso, pues un reel con textito así de fondo que nos cabe menos texto, pues bueno, lo podemos adaptar, ¿vale? O sea, todo esto es súper flexible, son simplemente estructuras para que no partáis de cero y sepáis un poco cómo ir manteniendo esa atención. Y igual que os vale para un reel, es que si vais a hacer un carrusel probablemente también os sirva el mismo concepto, ¿vale? O una historia o lo que sea. Entonces, cuando hagamos los reels, tenemos que intentar evitar divagaciones a otros temas, que esto, sobre todo si no tenemos un guión, pasa muchísimo. Estamos hablando de peras y acabamos en manzanas. A mí me pasa un montón, como estáis viendo, que enseguida me lío, ¿no? Vamos a evitar ideas demasiado genéricas, porque al final hay mucha gente hablando en internet y si hablamos de ¿qué es el colesterol, por ejemplo? Estoy con el monotema, ¿no? O ¿qué es la fisioterapia? ¿Qué es la fisioterapia infantil? O ¿qué es el yoga?
o sea, vamos a evitar esa generalidad, ¿no? Vamos a ir a eso que nos diferencia. Y dar por hecho que han visto otros contenidos. O sea, que tú ayer subieras un reel hablando de X no significa que la persona lo haya visto. Esto vamos a tenerlo en cuenta. De la gente que nos sigue, igual no han visto ni la mitad. Entonces no demos por hecho que ayer vieron ese reel. O les mandamos a verlo, o les hacemos una breve introducción, lo que sea. Pero no demos por hecho. Que no nos pongamos a hablar, bueno, como os conté ayer yo estaría donde estuviera. ¿Vale? Vale, entonces, utilizamos, esto me voy a repetir como las persianas, con el un solo concepto en cada reel. Un solo concepto en cada reel. No, repite conmigo, ¿vale? Porque si no, nos perdemos. Entonces, una sola idea, un solo objetivo. Ya está. ¿Que queremos contar varias cosas? Hacemos varios reels. No pasa nada. ¿Que estamos escribiendo un reel y de repente nos deriva la cabeza y se nos ocurre otra idea? Pues escribimos esa otra idea y la idea que teníamos de antes la dejamos para otro reel. O sea, quiero decir, no pasa nada, podemos cambiar de idea, pero nos quedamos con una. Y oye, si te vienen varias ideas en la cabeza, maravilloso, dividimos, ¿vale? Vienen muy bien cambios de plano y transiciones. No quiero decir con esto que tengamos que ponernos a montar aquí como si fuera una película haciendo la transición con la... No. Pero sí que pues en cualquier película, serie, cosa que veáis en cualquier lado bien hecha, veis que los planos cambian todo el rato, ¿vale? Y nos parece raro cuando hay un plano seguido. Entonces, es que a veces es tan fácil... ¿Se escucha bien? Vale. Entonces, a veces es tan fácil como a lo mejor hacer pequeños cortes, o si estoy enseñando un vídeo de un producto, pues lo enseño desde distintos ángulos y corto, o... Bueno, igual esto ya es un poquito más complicado, grabarte desde distintos lados, pero a lo mejor te puedes grabar 2 veces lo mismo y cada vez desde un ángulo y vas alternando, o bueno, o sea, realmente con CapCut no es tan difícil. A ver, tampoco os volváis locas, ¿vale? Esto, si luego veis que no pasa nada, pero es verdad que viene bien meterle cosas que cambien un poquito la dinámica. ¿Que no cambiamos de plano? Pues cambiamos de tono. Le metemos de repente un poco de humor, le metemos un gritito, le metemos, pues ahora bajamos, ahora hablamos más rápido, ahora hablamos más lento, que no seamos monótonos, que no parezca que estamos aquí leyendo la lista de la compra. Porque al final, pues es que si nosotros pensamos en cuando escuchamos a alguien, nos vamos a dar cuenta de que eso nos aburriría y dejaríamos de escuchar. Lo que nos pasaba cuando entraba el profesor de historia, salvo que nos hubiera tocado un profesor de historia bueno, ¿no? Si utilizamos el humor, o sea, a ver, obviamente en su medida y dependiendo de la temática y dependiendo de la persona, pero bueno, puede venir muy bien. Y yo sobre todo hablo siempre del humor, no porque tengamos que ponernos a contar chistes, sino porque no tengamos miedo a mostrar nuestra personalidad, a mostrarnos simpáticas, a hacer un comentario gracioso si nos sale. Entonces, ¿no? Mostrarnos un poco menos serias, que al final, a ver, hay gente a la que le gusta la gente seria, pero por lo general, ¿no? Nos gusta encontrarnos con alguien simpático, que nos transmite esa confianza. Por eso os digo que cuando hablo de humor no hablo de contar chistes, sino de un poco de naturalidad, de si hay un chascarrillo, pues se suelta, ¿no? Que parezca justo que estás hablando con una persona que podrías hablar con tu amigo por la calle. O con, bueno, con tu psicóloga o con tu profesora, pero... objetos que intervienen. Parece una tontería, pero como que tener una cosa en la mano de repente atrae la atención. O sea, hay gente, pues si de repente vamos a hablar de macarrones, cógete un bol de macarrones y sal con el bol de macarrones. ¿Qué haces así con los macarrones? Y eso va a atraer la vista, porque ya no estás viendo a una persona delante de la pantalla como las 27 que has visto anteriormente, estás viendo a la persona cogiendo el bol de macarrones, ¿vale? Entonces son cosas que pueden ser cosas muy sencillas que puedes tener en casa, que vienen a cuento y van a hacer que sea como más fácil. Y además también nos viene bien cuando no sabemos qué hacer con las manos, estamos como así. Pues ya si tenemos algo, ¿no? Pues ya es como, ya tenemos algo. Vale, música y sonidos, bueno, ya ahí depende de cómo os apañéis con lo de editar los vídeos. En CapCut tienen una galería maravillosa de soniditos de
y es estupendo, porque podéis poner música de horror, música de divertido, música de todo, y como que le mete ahí un poquito de dinamismo al asunto. Y también tienen stickers y de todo. Aunque cuidado con los stickers, que no quede, que a veces quedan. Hay gente que me pone de repente stickers y GIFs directamente de Instagram en medio del reel y queda un poco raro, un poco putrillo. Entonces, ahí hay que tener un poco de. Y esto sí, por favor, subtítulos. Siempre, para todo. Me da igual que sea el subtítulo literal de lo que voy diciendo o que vayas haciendo un resumen de lo que se va diciendo. Pero poner subtítulos, por favor, en los reels, en las historias, en todas partes, subtítulos. En las historias que te da pereza ponerme el texto entero, bueno, pues por lo menos ponme de qué me estás hablando. Pero es que la mitad de la gente va escuchando los reels sin sonido. Si no le pones subtítulos, no te van a escuchar. O sea, es que pierdes. Es decir, si el reel te ha costado 1 hora hacerlo, o bueno, lo vais a ir haciendo más deprisa cada vez, pero ese tiempo que te ha costado, si no le pones subtítulos, te lo estás cargando a la mitad de personas. O sea que, por favor, es que además se ponen solos, Kafka los pone solo, así que poned subtítulos. Y poned subtítulos en un sitio en el que se vea y luego nos lo tapen las letras de Instagram debajo. O sea que cuando os grabéis, tener en cuenta, bueno, esto ya no entra en copy, pero tener en cuenta el trozo que dejáis para luego poner las letras. Que es una cosa que a mí me pasa mucho, que me grabo mal y luego no sé si taparme la cara o qué haces. Entonces, importante. Vale. Y aquí ya os he dejado, aquí vienen las 20 estructuras de reel. Voy a beber algo. Vale. De nuevo, para esto os voy a hacer vídeo explicado, ¿vale? Pero el tipo de estructura que os he puesto, pues pregunta llamativa, que es uno de los títulos que son las preguntas, respuesta discordante, introducción de la explicación sin desvelarlo todo, explicación total y CTA. Vale. En algunos os he puesto una breve introducción explicando y en otros os he puesto directamente enlace a vídeos de Instagram para que los veáis. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa esto de pregunta llamativa, respuesta discordante? Pues pregunta llamativa. ¿Irías a un bar limpio y bonito o a otro sucio y oscuro? Nos llama la atención porque parece que la respuesta está clara. Esto podemos aplicarlo en cualquier otro contexto. Respuesta discordante. ¿Irías al oscuro? ¿Cómo? Introducción de la explicación sin desvelarlo todo. Pues tendemos a ir a los sitios que están llenos, no queremos ser los primeros, entonces si ves un sitio que está lleno, aunque sea el oscuro, te metes, porque somos así las personas. Explicación total, pues es como que explicas el concepto, ¿no? Que es la importancia de la prueba social. Esto se ha aplicado al marketing, luego tendríamos que pasarlo. Y ya la llamada a la acción, que llamada a la acción, como os he dejado varios tipos, pues ya la elegiríais en función de cuál es el objetivo del reel. ¿Vale? Vale, pues así son casi todos. Pues afirmación sorprendente, continuación con curiosidad, historia, resolución del misterio, moraleja, CTA. Afirmación sorprendente, problema, solución, CTA. En todos os he puesto un poco como la explicación o el ejemplo de Instagram. Y os haré un vídeo explicándolo un poquito más. De todas formas, con cualquiera de ellos, hay algo que no se entiende, porque es verdad que es como difícil de conceptualizar la estructura y que se entiendan todos los conceptos. Yo voy a intentar explicarlo lo más claro posible, pero si alguno decís esto no sé a qué te refieres, me escribís y lo vemos sin problema. Por ejemplo, pregunta sobre el problema de la persona. Pues, ¿qué harías si quisieras perder 50 kilos? Tienes dos opciones. Esto, como veis, al final todo va mezclado y es un puzzle, porque esto de tienes dos opciones, una mala y otra buena, es lo que veíamos al principio de los ganchos de te voy a contar dos cosas y te quedas hasta el final. Entonces, metemos la pregunta sobre el problema, dos opciones, una buena y una mala. La mala es seguramente la primera que te viene a la cabeza. Explicas la mala, dejar de comer, explicas la buena, que introduce algo sobre tu método y ya haces la llamada a la acción. Esta es un poco la idea de las estructuras. Y todas están pensadas eso, para que la atención se vaya manteniendo hasta el final. ¿Vale? Luego, en todas las estructuras yo os propongo pues como un título, un tal,
pero cualquiera de estas estructuras le podéis cambiar el título por otro, cambiar el gancho por otro, o sea, es como un puzzle. Entonces, una vez que ya digas, las he ido probando y más o menos entiendo todo, va a llegar un punto en el que esto es un puzzle y podéis ir moviendo las piezas según a vosotras os venga bien. ¿Que la idea que tengo se me ocurre con esta estructura pero me pega este título? Pues lo moldeo como a mí me dé la gana. Pero bueno, eso ya poco a poco. Siguiente paso. Vale. Pero entonces, estamos hablando de esto, ¿qué pasa con los hashtags, con los audios virales, con los bailecitos, con todo esto, ¿no? Pues a ver, los hashtags y los temas. Hay muchísima discusión. Hashtag sí, hashtag no, bla, 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 bla. Pues hombre, si pones los hashtags, pues de algo te ayudará. O pues hay veces que se dice que pongas 15 y hay veces que se dice que pongas 5. Pero no os centréis en eso porque no es lo que va a determinar si se ve más o se ve menos. Puede ayudar, pero al final es la ley de Pareto, ¿no? Es como no te centres en el 90%, o sea, no centres el 90% de tus esfuerzos en las cosas que no importan, que es lo que suele pasar. Entonces vamos a centrarnos en el contenido, porque si el contenido lo hacemos bien, luego todo esto es complementario. Ahora, es verdad que si yo voy a hacer un reel con un audio de fondo, pues voy a usar un audio viral, que algo me ayudará, ¿no? O si veo que hay un típico, pues un trend, una tendencia de un tipo de vídeo que está haciendo todo el mundo y yo veo que es que a mí se me ocurre cómo adaptarlo a mi negocio y que puede ser algo original y algo guay, pues obviamente, adelante, hazlo, pero no lo fuerces, no te vuelvas loca por, es que está esto de moda y lo tengo que hacer sí o sí, Dios mío, ¿qué hago? No hagas cosas que no pegan porque sí, no, o sea, son cosas que, bueno, te pueden ayudar, te pueden dar ideas, está genial, pero no nos volvamos locos. Van saliendo funcionalidades nuevas de Instagram todos los días. Mi recomendación, que la prueben otros y luego ya me cuenten. O sea, porque es que vosotras que tenéis un negocio y estáis haciendo ese esfuerzo, no podéis estar pendientes de si ahora sale el asunto de no sé qué o el grupo de no sé cuántos, porque Instagram se está inventando cosas para intentar competir con la gente. Pues ya, vosotras a lo vuestro, de primeras, y ya si eso empieza a funcionar y ya se ve un poco para qué sirve o tal, pues bueno, ya vemos, ¿no? Pero de primeras no nos volvamos locas. La hora de publicación, pues hombre, obviamente viene bien ver las estadísticas y ya que tenéis la opción de programarlo cuando más gente hay viéndolo. A mí me preocupan más los días que las horas, porque es verdad que publicas un viernes por la tarde y, a ver, dependiendo del público objetivo siempre, está claro. Pero yo, por ejemplo, publico un viernes por la tarde y no me ve ni mi madre. Entonces, pero bueno, que tampoco es como tengo que publicar sí o sí los martes a las 7, porque es que si no esto va a ser... No, ¿vale? No. Esto lo tenéis ya medio grabado, pero lo veremos en el taller 3 y por mi experiencia sí que afecta un poquito. Entonces, pues si lo miramos, que os he hecho el vídeo de cómo mirarlo, no está de más tampoco. Sí, no, claro, o sea, por eso quiero decir que son cosas no que no haya que tener en cuenta, sino que no nos obsesionemos. Es decir, que si un día no puedo publicar justo a esa hora, que no lloremos, porque es verdad que Instagram genera mucha frustración. Y yo publico, si no puedo, no puedo, Claro, pero se nota un poquito. claro, sí, por eso, que son cosas un poco como que no nos frustremos, porque al final es difícil mantener la constancia en Instagram y si nos ponemos todavía más presión, pues va a llegar un punto que dejamos de publicar y nos quedamos ahí, ¿no? Entonces, lo tenemos en cuenta, pero con tranquilidad. y el tema de descripciones de los reels, largas o cortas, depende. Hay gente que le funciona una cosa y gente que le funciona otra. Por lo general, la gente que hace reels que son bastante largos, las descripciones las hace más cortas y viceversa. Tenemos que tener en cuenta que la gente lee poco. Si vamos a hacer una descripción larga, vamos a ponerle espacios, emoticonos y cosas. Pero incluso hay veces que incluso una descripción corta en la que llegas antes a la llamada a la acción es mejor si ya lo hemos contado todo en el reel. Entonces, bueno, depende. Pero el mismo copy y las mismas estrategias que estamos usando en los reels, usémoslas en las descripciones. Me da igual de carrusel que de reel. Vamos a usar esos títulos, vamos a usar esas técnicas de copy, vamos a tener en cuenta que lo único que se ve es la primera línea de la descripción.
solo se ve eso, entonces ahí es súper importante, no vamos a poner en primera línea buenos días porque ya nadie va a abrir, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta mismos criterios. Vale, llamadas a la acción. Hemos pasado a la parte... ya vamos más ligeras. Vamos con las llamadas a la acción. Esto, bueno, hace tiempo se puso de moda al final de todos los carruseles poner dale me gusta, comparte, guarda y comenta. Que está muy bien porque cuando lo empezaron a poner funcionaba porque la gente que lo ponía funcionaba mejor que la que no lo ponía, pero cuando lo empezó a poner todo el mundo, pues la gente dejó de llegar a la última pestaña del carrusel. Pero sí que es importante poner las llamadas a la acción. Ahora, vamos a poner llamadas a la acción que tengan que ver con el objetivo del reel y que sean originales y que sean, pues, que tengan sentido. Entonces, vamos a evitar, como decíamos, pedir que hagan varias cosas a la vez, hacer pensar demasiado a la otra persona, o sea, órdenes claras, concisas, como a los perritos. Sit. Pues, cuanto más fácil, cuantos menos clics, menos tengan que pensar. Y menos tengan que pensar para leer lo que les estás diciendo, mejor. Y no tengamos miedo de pedir, como, bueno, si quieres puedes seguirme. No, sígueme, ¿vale? Da vergüenza, pero no pasa nada. Nos comemos la vergüenza y para adelante, ¿vale? Cosas que tenemos que tener en cuenta para la llamada a la acción. El objetivo del reel, ¿vale? Que lo hemos definido, lo primerísimo de todo. Un solo CTA en reel y descripción, porque yo a veces veo que hay gente que en el reel te dice una cosa y te pide una cosa y luego en la descripción te pide otra distinta. Y ya estamos mareando la pérdida, ¿vale? Nos repetimos, no pasa nada, lo podemos pedir de manera distinta, lo que queramos. Explicar por qué tengo yo que hacerlo, o sea, por qué voy a seguirte, por qué voy a comentar. Pues bueno, si me das un motivo, mejor, ¿no? Tiene que ser sencillo y fácil de entender, como decíamos, tiene que ser muy directo, o sea, sígueme, comenta esto, mándame un mensaje con X palabra, pincha aquí, o sea, lo más directo posible. Luego, es verdad que casi siempre se ponen al final, pero también se pueden intercalar, porque si a lo mejor yo estoy contando algo que es súper interesante y el CTA lo meto en medio, es más fácil que todo el mundo se escuche el CTA porque quiere escuchar el final del reel. Pero tenemos que estar muy seguros de que es bastante interesante lo que estamos contando como para que se traguen la llamada a la acción y luego sigan escuchando, ¿vale? Porque hay veces que hacemos los reels y cuando llegas a la parte de sígueme, pues pasan. Entonces, bueno, no es mala idea meterlo antes, pero corremos el riesgo de que se nos vayan. Entonces, bueno, es un poco probar y hacerlo de distintas maneras. Vale, seamos originales, pues todo lo que se nos ocurra, hagámoslo. O sea, a mí me han venido muchas clientes de, es que había pensado esto, pero no sé, y yo digo, pues esta idea, igual, tú pruebas, es que, ¿qué es lo peor que puede pasar? Perdamos un seguidor, bueno, o sea, no pasa nada. Vale, y si podemos relacionarla con el contenido, pues estupendo. Es decir, si en nuestro reel estamos hablando de un beneficio, por ejemplo, pues de que en el reel estamos hablando de que esto te va a servir para reducir el estrés. Bueno, esto es un poco genérico, pero pues luego en el CTA tiene sentido que, digamos, si quieres seguir aprendiendo técnicas para reducir el estrés, sígueme. Como que relacionemos con ese contenido, ¿no? Que no sea una pieza separada, sino que todo tenga mucho sentido. Es como yo te llevo convenciendo todo el reel de que esto es importante y al final te digo que me sigas por esto, ¿no? Todo tiene ese sentido. Vale. Veo caras de cómo vais, hacedme así. Bien, mal, regular. Está bien. Vale. Y lo mismo, os he puesto muchas ideas para los CTAs. De esto no sé si os grabaré el vídeo porque la verdad que las de CTA son bastante sencillitas, no tienen mucho misterio. Pues las dos primeras sí que os las voy a explicar porque me parece como la parte como más importante, que de hecho podéis definirlas y contar muchas veces más o menos lo mismo, que es
son la de presentación, beneficio y acción, que sería como después de que has contado algo pues, muy relevante, muy interesante, ¿no? Decimos, pues soy Marta, experta en yoga tal, y si quieres conseguir pues, el beneficio que vayan a conseguir, reducir el estrés, el dolor de espalda, mejorar tu salud, bla, bla, sígueme. Esa sería como una de las frasecitas que podéis tener más o menos definida e incluso utilizar varias veces de la misma manera. Sobre todo cuando queréis que el objetivo sea que os sigan. Y la segunda sería presentación más autoridad más acciones. Muy parecida, pero en lugar de decir qué hacemos, en lugar de decir a qué nos dedicamos, decimos qué hemos conseguido hasta ahora. Pues soy X, ya he ayudado a más de no sé cuántas personas a conseguir su objetivo, que sea el que sea, y si tú también quieres que te ayude, sigue. ¿Vale? Habría que ver cómo adaptarlo, por ejemplo, a un producto físico que quizás sea un poquito más complicado. Si vemos que no sale ninguna idea, después lo vemos porque quizás hay alguna con la que se pueda atascar un poquito más, pero bueno, lo vemos y sacamos ideas, no te preocupes. ¿Vale? Y el resto pues, son del tipo, comenta con un emoticono si quieres más información sobre, os dejo como ideas para ir intercalando un montón de tipos de CTAs que no sean siempre lo mismo. Que eso lo tenéis todo en un documento aparte, ¿vale? Que luego vais a tener acceso. Y llegamos a la última parte, que es la parte de conectar con historias, que es lo que decíamos antes, de que casi todo el mundo comparte las publicaciones en historias. Pero ¿qué pasa? Que Instagram, prácticamente casi todo el mundo está de acuerdo y creo que el propio Instagram también lo ha admitido, penaliza que recompartas las publicaciones porque es contenido repetido. Él considera que es contenido repetido y que una persona que ya lo ha visto en el feed, ¿por qué lo va a ver ahora en tus historias? Entonces, como que lo muestra menos. Entonces, es importante que no nos limitemos a hola, he subido nueva publicación y te comparto la publicación. También es muy importante cuidar las historias porque, aunque en este apartado no estamos hablando de todo esto, si vais, los reels os van a ayudar a ganar seguidores, los carruseles os van a ayudar a enganchar a esa gente que ya os sigue, pero es que las historias es donde se conecta con las personas, es donde empiezan las conversaciones, es donde ponemos los links para comprar, es donde se vende, ¿vale? Entonces, creo que es un formato que es el que menos se cuida y hay que cuidar, ¿vale? Hay que salir por historias, aunque sea de una forma un poco más improvisada, hay que mostrar el detrás de escenas, hay que contar cosas, porque al final cuando queremos vender o cuando, por ejemplo, pensad, si vosotros estáis en Instagram, el sitio más fácil desde donde os pueden mandar un mensaje es desde las historias, porque directamente responden. En cambio, en una publicación se tendrían que ir al perfil, darle a enviar mensaje. O sea, las historias es ese lugar mucho más cercano, donde pueden reaccionar, pueden responderte encuestas, puedes poner stickers de preguntas, puedes dejar enlaces. O sea, es que es el sitio con más funcionalidades, el sitio más fácil para ponerse a hablar con la gente. Y esto es súper importante. Nosotros no podemos subir cosas a Instagram y olvidarnos de que existe, ¿no? Al final, la mayoría de clientes, salvo gente que lo hace, pero bueno, yo creo que al final todo el mundo acaba hablando por detrás con la gente. O sea, gente que te escribe y te pregunta, oye, pues por ejemplo, para la tienda física, pues seguro que alguien te dice, oye, ¿tienes no sé qué? Antes de acercarse y bajar a mirarlo, pues a lo mejor te manda un mensaje por Instagram. Y si ese día le contestas y dices, joder, qué maravilla de atención, y ya pues voy todos los días, ¿no? En vez de comprarlo en Amazon porque sé que, joder, que esta chica me responde y entonces ¿para qué voy a ir a comprarlo en otro lado? Igual sobre todo con servicios que tienen que ver con la salud, al final escoges a alguien que te genera confianza y la confianza se genera de dos maneras. Primera, mostrándote, es decir, cuando tú ves la cara de alguien, confías en esa persona porque le has escuchado hablar, la has visto. Y segundo, hablando, buscando esa interacción, ¿no?
y pues a lo mejor un día te responde a una historia que tú has puesto y entonces tú empiezas una conversación y es importante cuidar toda esa parte que no es solo la publicación de contenidos, sino el tener conversaciones por detrás. Yo, vamos, os puedo asegurar que hasta ahora la mayoría de clientes, por no decir todos que han llegado, han sido por eso, ¿vale? Por esa conversación por detrás o por llevo 2 meses viendo tus vídeos y me transmites X, ¿vale? O sea, que tened eso muy en cuenta, que os van a escoger por lo que mostráis y por la personalidad que mostráis, no por... No entre comillas por lo buenas profesionales que seáis, es que al final esa personalidad también os hace mejores profesionales y eso se ve. O sea, a través de la pantalla también se ve. Bueno, entonces, tema historias. A esta no le gusta el contenido repetido. Si muestras el contenido entero, la persona no va a ir a la publicación porque ¿para qué? O sea, si yo hago un reel de 7 segundos y lo subo, pues ya lo he visto. Ya está. Y cuando hagáis historias, tened en cuenta que empecéis con algo interesante, que o mínimo pongáis un título escrito, porque también es importante, también tenemos ese tiempo de atención y todo esto de lo que llevamos hablando todo el rato, ¿vale? Y aquí os he dejado pues algunas ideas de cosas que podéis poner en historias, por si al principio no se os ocurre nada, que luego cuando vas cogiendo carrerilla pues se va ocurriendo, ¿no? Puedes hacer preguntas tipo test sobre la publicación, pues puede ser a tipo de examen o puede ser a tipo de qué problemas tienes o a ti te pasa esto y esto otro, pues no, puedes hacer preguntas tipo test y luego decir, pues os acabo de subir una publicación en la que tenéis todas las respuestas. O si quieres saber si has acertado, vea esta publicación y luego pon ¿no? Un poco para introducir y ni siquiera tienes que resubir la publicación en historias porque ya estás contando de lo que va, ya solo tienen que ir a verla. También podéis contar alguna historia del día a día relacionada, pues imagínate que acabas de, yo que sé, acaba de entrar un producto nuevo a la tienda y justo dices, joder, pues justo ha venido una clienta a comprarlo porque ha empezado el niño el cole y le faltaba no sé qué y le pasaba no sé cuántos y entonces, ¡buah, mirar qué chulo! Tal, esto acaba de llegar y no os lo había enseñado. Bueno, pues os he subido una publicación y lo tenéis ahí. O, pues mira, justo hoy ha venido una paciente que tenía este problema y no sé qué, no sé cuántos, y bueno, la solución os la he contado en esta publicación, ¿no? Es un poco ir ahí enganchando, pero con cosas que suenan como muy naturales y muy reales, que no es, vengo a hablar de mi libro, ¿vale? Sino que lo vamos relacionando un poquito con, hola, soy una persona de verdad, de carne y hueso, me pasan cosas, ¿no? Así, más entretenido. Casos de éxito sobre los beneficios, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Supongamos que estamos contando lo bueno que es un producto o un servicio, pues a lo mejor en historias yo te cuento un caso concreto de una clienta o de lo que sea y luego ya pues te digo pues, que te lo he contado todo en la publicación. Podemos dar información complementaria, pues a lo mejor ponemos una publicación cortita y podemos contar algo más. O en la publicación te hemos dado 4 consejos y te puedo dar 2 más, como completar, ¿no? Y ya que el resto lo tengan en el otro lado. Si hablas de una solución o un beneficio, pues a lo mejor puedes presentar el problema en las historias. ¿Te suele pasar no sé qué? ¿Tienes este síntoma? ¿Sientes no sé cuántos? Un poco todo esto, ¿no? Y entonces, pues mira, justo he subido una publicación hablando de la solución. A ver, bueno, después de ver lo de qué tipo eres, es un poco pues por las típicas publicaciones de ¿y tú qué eres? ¿Una persona de aromas frutales o de aromas de madera? Imagínate que estamos vendiendo los típicos, no me sale, ambientadores. Pues a lo mejor yo te doy unas explicaciones, en plan, ¿te gusta no sé qué? ¿Te gusta no sé cuántos? Y entonces yo en las historias te pongo, os he subido esto, ahora dime de qué tipo eres. Y como yo quiero saber de qué tipo soy, pues me voy a ver la publicación para ver cuál era, ¿no? Este tipo de jueguecitos que también puede ser qué tipo de yoga es para ti, qué tipo de colesterol tienes, tienes estrés, lo tuyo es estrés o ansiedad, un poco realmente sirve para cualquier cosa que sea como elegir entre dos
y puede ser más profundo, menos profundo, o sea, que ya veis que se puede aplicar desde un ambientador hasta el estrés o hasta una enfermedad, ¿vale? Que bueno, eso está en algunas de las estructuras, esa idea. Y incluso también podéis plantear pues, que os planteen dudas sobre el contenido que acabáis de subir y ahí también empezáis a generar un montón de interacción porque cuando se empiezan a preguntar dudas es verdad que hay cosas que a lo mejor vosotras pues, las contestáis en historias para que todo el mundo las vea, pero luego tú también puedes iniciar una conversación con esa persona. Y en el momento que esa persona te empieza a plantear dudas sobre lo que tú acabas de subir, tienes ahí un cliente potencial bastante importante. Entonces, eso es lo que queremos generar al final, ¿no? Que nos escriban y conseguir clientes, que para eso estamos en Instagram. No estamos para enseñar no. Estamos para conseguir clientes, que muchas veces ni siquiera hace falta tantísimos seguidores si vamos consiguiendo conectar, ¿vale? O sea, no os desesperéis con los seguidores, cosa importante que no he dicho, pero vale mucho más la calidad que la cantidad. Esto lo habéis oído 1000 veces, pero es verdad. O sea, 5 clientes buenos valen más que 1000 seguidores que no compran, ¿vale? Vale. Consejos finales. No tengáis miedo a repetir. Ni todo el mundo ve el mismo contenido, ni lo vas a contar igual. Y de hecho, la estrategia de las grandes marcas es la repetición. Entonces, no pasa nada por repetir. Y de hecho, una cosa que es importante es que en Instagram no todos los usuarios, o sea, no todas las personas actúan de la misma manera. Hay gente que por lo general solo ve historias. Yo, por ejemplo, casi siempre veo historias. Hay gente que por lo general le gustan más los carruseles. Hay gente que le enganchan más los reels. Y al final Instagram va enseñando cada formato según lo que sabe que te interesa. Entonces, ¿qué pasa? Que a lo mejor tú has contado el mismo contenido, aunque un poquito diferente, en una historia, en un reel y un carrusel, pero no significa que una persona haya visto las tres cosas. O sea, cuando tú quieres transmitir un concepto y os vais a dar cuenta cuando queréis comunicar algo que luego os viene gente y no se ha enterado de nada, como nos ha pasado a nosotros con el lanzamiento, no hemos repetido lo suficiente. Y al final la gente no ve todo lo que subes. Entonces, si queréis transmitir un concepto, tenéis que repetir. Si queréis enseñar un producto, no es lo enseño una vez y ya. Lo enseño muchas veces. Ahora, otra cosa es ser cansino y subirte solo una foto del producto y ala. No, cuéntame cosas, ¿no? Pero hay que repetir, hay que repetir. O sea, la Coca-Cola hace 40.000 anuncios y todos sabemos que la Coca-Cola existe, pero sí que repetimos, por algo sé. Puedes usar distintas estructuras para un mismo tema y viceversa, es lo que decíamos al principio. Y observa y escucha al cliente. Todos los consejos que yo os pueda dar no valen de nada si no escuchamos a la gente. O sea, yo creo que este es de verdad el mejor consejo que os puedo dar. Da igual que no sepas cómo funciona Instagram, da igual todo si estás escuchando bien a la gente. Si yo se lo contaba a Mer el otro día, yo estuve trabajando en una clínica y llevaba el marketing, pero hubo una temporada que por cuestiones tal me metí en la recepción. Yo creo que es el momento en el que mejor ha funcionado el marketing de la clínica. ¿Por qué? Porque yo estaba allí atendiendo a los pacientes, escuchando a los pacientes, escuchando a esas madres que llegaban llorando y yo sabía perfectamente cómo hablaban, qué problemas tenían, qué las pasaba. Entonces, escuchad muchísimo. Y cuando alguien os cuente algo, os cuente un problema, os cuente una duda, os cuente, apuntarlo porque luego se nos olvida y no nos acordamos. Entonces, todo eso tenéis que tener las orejas abiertas al 100%, revisar los mensajes que tenéis de la gente, revisar las conversaciones y sacar de ahí los contenidos. Hablad como hablan ellos. Si a mí me preocupa que tengo un grano en la frente, llámalo grano en la frente porque yo lo he llamado grano en la frente. No me lo llames de otra manera, ¿no? Si tú es que, o sea, es que es eso, utiliza sus palabras. Aunque luego tú des tu explicación y expliques las palabras correctas y me digas, vale, esto es no sé qué, pero utiliza sus palabras. Y lo mismo con productos, ¿eh? O sea, que a lo mejor el producto se llama no sé cómo, pero la persona te viene pidiendo unas tijeras de estas que cortan así. O sea, ten en cuenta todo ese tipo de casos. Es que he ido a buscar esto a mis sitios y no lo encuentro.
O es que están todos los niños del colegio que no encuentran las carpetas azules que ha pedido la profesora. Pues es una historia diciendo, ha venido una madre que no encuentra esto, pero es que aquí lo tenemos, que lo tienes aquí, ¿no? Hay que escuchar mucho. Y ya no solo a clientes, sino incluso a vuestro alrededor. Yo muchas veces, si de repente tengo que hacer una publicación sobre niños, pues me voy a mi prima, la que acaba de tener un hijo, y la pregunto. Y así, exclusivamente. O sea, hay que tener los ojos muy abiertos. Y ahora sí, hasta aquí ya la explicación. Ya. Y entonces ahora viene el ejercicio, ¿vale? Esta es la parte que vais a tener días para hacerlo tranquilamente, pero sí que me interesa mucho que lo hagáis para yo poder revisar y o sea, porque no es lo mismo que yo os lo cuente, que vosotros pongáis a hacerlo y que juntas veamos qué cosas se pueden mejorar, qué cosas hemos entendido y qué cosas a lo mejor no hemos entendido bien. Entonces, lo que yo os propongo es crear 3 guiones para 3 reels, ¿vale? Todo esto, por supuesto, es flexible, cada una lo que pueda, como le cuadre. Yo lo que os he propuesto es que elijáis una estructura de reel, una estructura de título, que puede ser la propia que yo os he sugerido en la estructura de reel, y un CTA. O sea, con todo lo que os he contado, que os montéis un reel y creéis un guión pues, que dure unos 45 segundos. Ahora, ¿qué preferís porque a lo mejor pensáis que vais a hacer primero reels pues, con un vídeo de fondo y texto? Pues me lo hacéis con ese formato. También hay alguna estructura que también os he puesto específica para eso, ¿vale? Pero lo que me interesa es que vayáis probando. Y que una vez que tengáis el reel escrito, también volváis a los conceptos de copy del principio y reviséis que lo estéis cumpliendo todo. Que luego bueno, estoy viendo que hay cosas de la presentación que no sé si pasaros la presentación entera o os lo pongo todo en un documento para que lo tengáis y lo podáis revisar desde ahí. Pues sí, bueno, luego veo cómo lo cuadro con Mer, ¿vale? Para que lo tengáis todo por escrito. Entonces, esta es mi propuesta de ejercicio y yo luego os lo voy a revisar los 3 que hagáis. Si queréis hacer más, oye, libres sois. ¿Cómo elegir? Yo sé que os he dado tropecientas mil opciones. Entonces, las estructuras están al servicio del contenido, no al revés. Así que si vosotras tenéis en mente una idea clarísima de lo que queréis hablar, pensad en qué estructura os cuadra más o con qué estructura se os ocurre antes la idea. Da igual, me da igual, es que da igual que sea una u otra. De hecho, todas esas opciones son para que vosotras vayáis diciendo, a ver, esta. Pues mira, yo creo que esto sí que me podría cuadrar y me podría resultar fácil hacerlo de esta manera. O esto no lo veo, pues nada. O sea, elegid la que más fácil os resulte y la que os cuadre mejor con el contenido y con lo que queréis contar, ¿vale? Vale. Y bueno, lo que os decía, tened en cuenta que las estructuras son como un puzzle, que cuanto más practiquéis vais a encontrar nuevas formas de ir uniendo y de ir cambiando. Que están para ayudaros y no para complicaros más, así que si necesitáis adaptar algo, adaptadlo, no pasa nada. Y que una buena estructura no sirve de nada sin la estrategia detrás, que por eso está toda la parte de MER y por eso hemos hecho hacer todo lo anterior, y un contenido que interese y que entretenga al usuario, ¿vale? Así que nada, a trabajar, solo daros las gracias, ahora después vendrá el tiempo de dudas, pero bueno, para los que lo estamos viendo grabados, aquí terminamos. Espero que haya sido útil, que más o menos se haya entendido todo y que os dé por lo menos una idea de por dónde empezar y de que sea muchísimo, muchísimo más fácil crear ese contenido, que enganche y que no se nos pierda la gente por el camino. Pues nada, chicas, comentar lo que queráis. Yo creo que al principio ha habido como un momento así como de difícil, ostras, cuántas cosas, pero al final con el resumen creo que lo ha aclarado para verlo sencillo como un puzzle y es como de lo que ya hemos extraído en la tabla, vamos a ver cuál se adapta y tirar para adelante. A todo esto, luego ya os digo, todo lo que veamos que se complique, haremos vídeo de apoyo o demás, pero yo creo que es más fácil luego cuando te pones
Pero ya os digo, vídeo de apoyo, como dice ella, ahora pues lo ponemos de este es el guión que tienes que sacar, fíjate luego en esto que esté y ya está. Y una vez como que se aprende el recorrido ya es como replicar, replicar, replicar. O sea, replicar me refiero a que de esta saca más, no haga solo esa estructura y ya está. O si por ejemplo Vero, imagínate que coge una de un producto, le funciona y hace 3, pues nada, así ya no tiene que mirar las estructuras ni nada. Esta te funciona, pues tiras con 2 o 3. Esa es la clave. Exacto. Y si veis que no se os ocurre y que necesitáis algún ejemplo extra, lo que sea, pues ya sabéis, tenemos un grupo de Telegram, bueno, tenemos todos los canales, o sea que sin problema me vais preguntando esta semana y yo os ayudo un poco a desatascar, ¿no? Vale, realizar algún comentario más o menos cada una para saber un poquito cómo lo habéis visto. Exacto. Di Marta, que has levantado la mano. Bueno, yo era una pregunta que más o menos creo que lo tengo claro, pero por si acaso. Sí. ¿El gancho y el título pueden ser iguales a veces? O sea, yo entiendo que el gancho Sí. es la frase con la que abres y Es el que título es lo que vas a ahí poner, os digamos, como os he liado un poquito. Os he liado un poquito porque os he puesto como ganchos y estructuras de título. Pero realmente es como que puedes usar uno o el otro o los dos. Lo que pasa es que las estructuras de título son como más fáciles de utilizar porque es como esto más esto. Y los ganchos es algo un poco como que tenéis que pensar un poco más y luego ya ver cómo lo adaptáis. Incluso los ganchos se pueden hacer con una estructura, porque a lo mejor yo te puedo hablar de beneficio más objeción y te digo la dieta de Shakira para adelgazar sin dejar de comer y estoy mezclando el cotilla con la estructura. Entonces, si no queréis liaros mucho, iros a las estructuras de título directamente. Si os animáis y veis que os sale el enganchar con estas otras cosas, pues estupendo, ¿vale? Es como, realmente es que son complementarias, entonces es difícil como de separarlas, porque depende un poco. Y quería poneros las estructuras porque los ganchos es verdad que son como más a la imaginación, ¿no? Pero bueno, ahí depende un poco de cómo os cuadre y cómo lo veáis. Genial, gracias. Súper por la pregunta, porque bueno, yo tampoco la había como percibido. Claro, es que es un poco lío porque al final es como que una cosa es la estructura literal de escribe esto, esto y esto, y la otra es como trucos para llamar la atención. Vale. Entonces realmente se entremezclan las dos cosas. Por eso es un poco el lío, porque por ejemplo la de utilizar pues te voy a contar 2 secretos, que se puede mezclar con te voy a contar 2 secretos para conseguir no sé qué beneficio. Entonces va un poco mezclado. Os digo que centraros en las estructuras y si veis que os sale iros a botella, bueno, pues estupendo, maravilloso, ¿vale? Pero no rayéis mucho, ¿sabes? Por decirlo. Más preguntas. Más preguntas. Como voy hablando así, sola. Vale, por ejemplo, una pregunta que se me ocurre a mí es, vale, entonces imagínate que, bueno, por ejemplo, del colesterol, que me lo hemos puesto como ejemplo todo el rato, Sí. y se van a elegir las 5 alimentos que puedes hacer para el colesterol. Claro, tú de ahí lo encajarías, me refiero que hay un contenido propio que ya se sabe de antemano qué es lo que quieres contar cuando tú ya vienes aquí. O sea, tú ya hay algo que ya has decidido previamente que vas a contar. Claro. A ver, si tu tema es el colesterol, por ejemplo, es que me cuadran, claro, si ya tienes decidido que vas a hablar de 5 tips sobre el colesterol, pues ahí a lo mejor yo lo que haría sería meterle pues vale, pues te dejo la última para el final o algo así. Pero si no, es que la misma temática puede ser ¿qué harías si quisiera reducir tu colesterol? Tienes 2 opciones, una mala, tomarte una pastilla y otra buena, hacer esto o seguir estos 5 consejos, por ejemplo. Y luego el CTA. O sea, realmente todos los contenidos se pueden integrar en todas las estructuras e incluso las estructuras te sacan contenidos nuevos de la misma idea.
Vale. A ver, yo aquí lo digo porque, claro, cuando se pongan a escribir, como dices tú, las estructuras de los emoticonos, yo ahí lo que creo, o sea, lo que he pensado ya hacer de antemano es explicaros un poquito lo del ChatGPT, ¿vale? Es como, vale, aunque me lo hagáis en sucio, lo hagáis así como... hay gente que lo tiene claro y ya lo escribe todo seguido, pero si no, es como, vale, dejar el contenido, poner bien la frase del principio, bien el CTA y pasarle el filtro por ahí para que os lo acabe por ejemplo, le puedes decir, corrígeme faltas de ortografía, déjamelo en tantos caracteres para que dure 1 minuto de vídeo y demás, ¿sabes? Para que luego lo copiéis y lo peguéis en el teleprompter en el caso de que sea un vídeo. En el caso de que sea una publicación o un carrusel, pues bueno, aunque sea el texto, pero que ya esté como filtrado. Ujú. ¿Vale? Buena O sea, idea. este paso lo digo para que veáis que va a ser el proceso fácil, que no os penséis, ostras, y ahora cómo lo digo por Sonia, que a lo mejor lo está pensando, por ver. Claro, pero mira, por ejemplo, o sea, para que veáis que cualquiera casi que me cabe en cualquier sitio, la de las 5 consejos para el tema del colesterol. Pues en la estructura 5, que es para un Reels con vídeo de fondo, pues en el Reels te pongo preguntas sobre el problema del cliente, tienes colesterol y no quieres basarte solo en pastillas, promesa de que encontrarás la solución en la descripción, pues te doy 5 consejos en la descripción y en la descripción me cuentan los 5 consejos. O sea, es que... Sí. Bien, Ya ya está. Entonces es eso, es que al final casi cualquier contenido se adapta a cualquier estructura e incluso a veces con la propia estructura te da idea de cómo hacer el contenido de otra manera, porque a lo mejor para la de tienes 2 opciones, una mala y otra buena, pues en vez de dar 5 consejos te quedas con una y haces el reel solo con uno general, o sea, al final son súper... ¿Habéis entendido esta parte? Ay, ¿se me oye? Sí, 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 vale, vale. Eso era regulín. Venga, más dudas. Sonia. Sí, mi duda principal. Bueno, Sí. lo que dijiste última, ahora que dijiste, puedo poner 5 consejos, me pone uno, no, 5 consejos y mira la descripción para mirar, para ver cuáles son. Esto invita a que vayan abajo o Claro, pierden. sí. Luego en eso, vale, es verdad que aquí os he dicho que siempre tiene que ser la misma llamada a la acción, salvo que en la descripción, o sea, que en el reel mandemos la descripción y ya en la descripción pondremos la llamada a la acción que sea sígueme, comentar, lo que sea. Que eso sí que se me ha olvidado decir. Ok, no, pero la pregunta principal es que yo tengo este problema al aparecer. Sí o sí tengo que aparecer yo. No. En el que decíamos de un vídeo de fondo, puede ser un vídeo de cualquier cosa, puede ser un vídeo de alimentos saludables, puede ser un vídeo de, no sé, de un señor corriendo por el campo, cualquier cosa que inspire un poco a la temática. O sea, realmente lo bueno de los vídeos de fondo es que puedes utilizar cualquier cosa. Yo, a ver, a mí me gusta que salga la persona, aunque no salgas hablando, o sea, yo siempre recomiendo a la gente, por ejemplo, Se ha perdido un poquito ahora. uy, Sí. perdón, Es sí. cuando bajas el tono se descuadra. Vale, perdón, que como tengo la voz así, hablo bajito, lo siento. Que has tomado Sí. agua fría, Silvia, es muy malo tomar agua fría cuando estás ahí. Ya. Pero es que estamos como a 40 grados. Yo mismo, agua caliente con limón, jengibre Dios y mío. ya. Bueno, Lo vale. haces mal, Silvia, eso lo haces mal tu Madre problema. mía, sí, ya lo sé. Y no tengo puesto el aire, estoy aquí. Perfecto. Vale, decía que de primera, si nos da un poco de cosa salir, podemos poner vídeos de fondo X, pero luego está bien, pues que yo qué sé, que si vamos a los sitios y nos vamos a ir a dar un paseo por la playa, pues a lo mejor nos pueden grabar un vídeo que salgamos de fondo, cosas que nos vayan costando un poquito menos. Y sobre todo, sí que yo recomiendo siempre grabar vídeos de vez en cuando de cosas del día a día, o incluso si estás en la tienda, por ejemplo, Sí, recomiendo. ¿no? Como ir grabando esos pequeños vídeos para que a la hora de tener que hacer estos vídeos con texto, ya tengamos esos vídeos grabados y no tengamos que ponerlos a ahora qué hago, sino ir teniendo un poquito de backup. Esto para el taller 3 también. Quiero hacer un vídeo para empezar a organizar el móvil, ¿sabes? De decir,
estos vídeos de inspiración para Reels, estos de la temática tal, o selfies que te haces cuando os explique todo cuando vayáis a grabar el Reel, la típica foto antes de grabaros el Reel, porque si no tienes que ir haciendo capturas de la pantalla. Y bueno, al final es como le explicaba yo a Vero el otro día que lo entendía, es como vamos a hacer un pastel, que es el final. Pero cuando tú vas a hacer un pastel, primero hay que ir a comprar. Entonces estamos comprando ahora para tener todo para cuando nos vayamos a poner a hacer el pastel. Y yo en el taller 3 os voy a enseñar el procedimiento de cómo hay que hacer el pastel, cómo hay que juntarlo. O sea que estamos en el paso de hacer el pastel. ¿Cuándo te sale bien el pastel? Pues cuando sigues todo así como muy meticuloso y tal. Y luego ya cuando has hecho 10 pasteles, ya los puedes improvisar. Entonces va a pasar lo mismo, al principio vamos a seguir la receta tal cual y cuando cojamos ya el truco, pues ya si queréis le echáis un poco de limón rallado y ya pues hacéis esas cositas, pero así, al principio los gramos como los ponga Al ahí. principio incluso con la receta nos pasaban que no se nos montaba nada, pero poco a poco no. Vamos a ver. Entonces estamos en ese proceso para cogerle como un poco el tranquillo y luego ya innovar, como todo, vamos. Claro. Lo mismo con las estructuras, al principio es como, vale, voy a seguir esto y luego ya se te van ocurriendo cosas solas, pero bueno. A mí me ha pasado, ¿vale? Después de hacer este proceso me he dado cuenta de que quiero organizar las cosas de diferente manera porque se me han ocurrido otras temáticas y demás, entonces veréis. Pero para eso me he dado cuenta que también el móvil tiene que estar organizado para agilizar esta parte y no tener ahí fotos sin ton ni son, sino que ir metiéndolas en las carpetas correspondientes. Un vídeo de cómo he pensado hacerlo para que vosotras pues eso digáis, pues mira, los selfies van aquí, los vídeos de 7 segundos van aquí, entonces ahora ya estoy atenta si voy a la playa o si, pues oye, grábame un poco, grábame subiendo las escaleras o tal, y ya pues lo tienes ahí para al final la gente que está a tu alrededor te odia, pero aparte de eso... Sí. Tienes que hartar de invitar a cervezas. Vale. Entonces, una pregunta. El ejercicio que tenemos para la semana que viene es hacer como un guión, ¿no? Sí. O sea, vale, o sea, por escrito, en letra. Sí, en letra, en letra. Si alguien se anima a grabarse... No. Yo de verdad os lo... Vale, o si os animáis, y esto, o sea, yo no lo voy a saber, pero yo os animo a que os grabéis, aunque no se lo enseñéis a nadie, no me lo enseñéis a mí, no os vais a grabaros. Yo voy a intentar adelantar, ¿sabes? Para antes del día que quien quiera aventurarse que esté todo grabado. Y Vero, yo creo que después de escuchar todo esto, creo que la que más fácil lo tiene eres tú, porque en una tienda es que son tantas cosas, son tantos vídeos, te pueden grabar ticando la compra, atendiendo a una persona, o sea, esos vídeos cortitos, madre mía, tienes ahí... Claro, porque es verdad que aquí pongo estructuras como para reels muy currados, pero tú que tienes producto físico, no dejes de hacer reels tipo pues reels cortitos o típicos de los que ya vienen las plantillas mal. 3 segundos, 3 segundos, 3 segundos, porque es verdad que todo eso con servicios es mucho más difícil y hay que tirar mucho más de guión, de tal, claro. Pero en producto físico, todo lo que sea atendiendo, abriendo paquetes, haciendo procesos, eso también atrae un montón. Todo lo que sí. Es que es importante y las historias que cuestan menos, ¿sabes? Una vez ya tienes como esas 9 publicaciones que tú has dicho del inicio, sí. Claro, ya en historias ya puede, para tus clientes, ¿sabes? Ya claro. Pueden enterarse de todo eso. Sí, de hecho, el problema de los servicios es que Instagram es tan visual y tal, que al final tienes que tirar pues, de este tipo de vídeos, de hacer guiones, de currar. Ahora, que cuando tienes un producto físico, no te olvides de esta parte porque es contenido del que te va a diferenciar, pero es que tienes ahí un tirón para pues, todos los momentos muertos que tengas en la tienda a grabar. Los veo bailando ahí a los dos. Bueno, muchas gracias Silvia y Mer. Me tengo que ir, ¿vale? Voy a salir. Okay. Nos vemos el martes. Hasta luego, Reina. Chao. Y yo también me tengo que ir, chicas. Muchas gracias. Deseando ponerme con ello. Súper. Ganas de leeros. Chao, gracias. Silvia, la presentación está en el curso, ¿verdad? Para volver no la he subido, pero la podemos subir. Y así lo tenéis ahí todo mucho más claro. Va a ser lo más fácil, la verdad. Sí, yo creo que, porque iba a hacer un documento aparte, tal, pero es que yo creo que como está todo en la presentación conciso y ordenado,
Lo único que tened en cuenta que si las estructuras no están todas en la presentación, porque era muchísimo, eso os lo he puesto en un documento aparte Sí. y os haré el vídeo, ¿vale? Más fácil porque pueden copiar y pegar del documento. Claro, claro. Pues nada, no sé, ¿tenéis alguna pregunta? Sonia, Lioba, Ana. Bueno, Ana luego lo verás grabado. Bueno, lo que os vaya surgiendo, me vais preguntando. Si lo dicho, si necesitáis algún ejemplo de algo porque os atascáis, lo que sea, me decís tranquilamente. O sea, Vale, y está Telegram, ¿sabes? Tenéis ahí taller 2 que podéis hacer las dudas por talleres o como os dé la gana. ¿Vale? O sea que nada, ahora solo nos toca ponernos. Pues un exacto. beso, chicas. Seguimos ahí en contacto y vamos a darle, que tengo ganas también yo de ver ahí las innovaciones que hacéis. Chao. Muchísimas gracias a todas.